Ay, la música nos quedó fuerte. Sí. Estamos súper música. Estamos súper musicalizadas. Me voy durmiendo. Buen día a todos, buen día reinas. Hola. ¿Cómo anda? Edición especial con Bren. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo están hoy? Muy bien. No sé si notaron, me aseguré de no dejar una silla vacía. Muy bien, es súper importante. Ponemos a las 4, Hacker, un ratito, así charlamos. Ay, nos damos la bienvenida. Ay, me los aplausos, mi vida. Está muy feliz hoy la Hoy estamos inteligencia así, artificial. muy felices. Bueno, acá estamos las reinas. Hoy somos nosotras porque Nuri sigue vacaciones. Ya volvió en realidad. Pero yo pensé que nos iba a dar una sorpresa, así iba a decir, hola, buen día. Y pasa que yo vi que había un mensaje tipo 3 de la mañana. Sí, no, se durmió muy tarde, Llegaba a la madrugada. Sí. Está bien que descanses, un montón. Sí, yo no sé si, o sea, 3 de la mañana, levantarme a las 8 para ver, no, es mucho. Aparte, viste que volvés de viaje o de vacaciones, lo que fuere, y estás pero no estás, ¿viste? Claro. Que vos estás acá, tu cuerpo llegó, pero tu espíritu todavía está en viaje. Yo me allá. estoy formateando todavía. Claro. Con estos cambios que hay, María, Bueno, lo tuyo es permanente. Claro, está llegando. María no, hoy pero no ahora sabía que era empezar el programa. Sí, hoy totalmente formateada me desperté, porque digo, ¿a qué hora el programa? Pará, me cae un mensaje, Sí. me cae un mensaje a las 9 menos cuarto. Yo ya veniendo para acá. Mariel, Dai, ¿el programa es a las 9 o a las 9:30? No, 9:30, Digo, ¿sabes qué? Mari, tranqui, estoy tranqui. muy dormida. Claro, como Teo no fue a la escuela hoy, como yo siempre Claro. vengo directo, y ahora digo, no, era 9, porque el primero lo hicimos a las 9. No, eso no pasó nunca. Eso no pasó. No, ¿ves? No. Eso no pasa. Dios mío. Claro, bueno, me estoy formateando bien con el cambio de Plutón. Dice que empezamos de cero. ¿o Está no? bien. Empezamos de cero, me formateo. Bueno, sí, de eso vamos a hablar hoy. Hay un montón de energía que se está moviendo. ¿Quién soy? Pará, Claro, ojo, ¿no será una señal de que el programa tiene que venir a las 9, de 9 a 11? No sé. No sé, No para sé. pensarlo. Hay que ver, ¿eh? No demos nada por hecho. Por ahí No, le no. cayó un mensaje, canalizó. Anoche me cayó un mensaje. Mirá, le dije a mi amiga Vero, la creadora del nombre de Reina de Copas, Sí. del nombre. Le digo, Vero, tuve un sueño que, como un mensaje lindo, y dije, me tengo que acordar. Y me desperté y no. No, Pero no me puedo acordar. O sea, ya no ves que vengo. conscientemente. Sí, no conscientemente, pero hay veces que me acuerdo de cosas, Hay que anotar. de mensajes. Claro, pero estaba tan dormida y tenía tanto sueño que no anoté nada, seguí durmiendo y ahora me quedo, claro, y ves, me olvidé eso, me olvidé la hora que empezaba el programa. ¿Te formateó Te todo? Me formatearon. formatearon, sí, algo Puede pasó. ser, ¿eh? ¿Te enchufaron a 2:20? Ayer me hice también antes de irme a dormir. Eso fue. Algo pasó. Algo se movió ahí. Sí, claramente. Un reseteo. Un reseteo. Bueno, Puede ser. empezar el Sí, cero. claro. Puede ser, 0, sí. 1. A ver, ¿cuándo fue que entró exactamente? Bueno, no es exacto igual, ¿no? No hay un día exacto. Plutón en Sí. Acuario el 19. El 19 empezó. 19 de noviembre. Bueno, y va a estar por 20 años, gente. Eso. Tenemos Hasta el tiempo. 2044. Tenemos tiempo. ¿Para qué nos vamos a apurar? Tranqui, tenemos 20 años de aquí. A los 60 lo resuelvo. Para cuando lo esté resolviendo, pasó. Pasó otro. O sea, claro. No, tremendo. Siempre tarde. Claro, ya entró en Piscis, ya estamos claros. No, Piscis va a ser tremendo. Si Dios quiere. Falta, Romy, falta Si Dios 20 quiere. años. La ansiedad. Controlemos la Sí, ansiedad. pero chica, vamos a tener 60, Tranquila, o sea, más de 60. Divina, conectadas con el todo. Sí. Claro, ¿Y qué más querés? sí. Ay, tenemos 20 años para laburar. ¿Llegaré a otra vivir etapa. Aries? No sé. Sí, ¿qué son? ¿20 años más? Sí. ¿80? Más Sí. o menos, más o menos. Miren, entrando en tema, yo ahí justo estaba mirando cuando había entrado Capri. Plutón en Capri fue en el 2008, principios del 2008. En realidad, sí, enero del 2008 y fue 16 años ese tránsito. Ah, Son fue más menos. o menos, poquito menos, Ah, bueno, estamos bien. poquito menos. Este son 20. Se son ve que en 20. Acuario necesitamos un poco más, porque la órbita ahí tarda, son 248 años más o menos. Claro. La vuelta de Plutón, entonces se divide 20 años aprox. Pero, por ejemplo, el tránsito pasado fueron 16. 16. Bueno, ya sobrevivimos bastante a los grandes cambios que tuvimos. Tremendo. Y esto lo vamos a surfear también. Sí, hay seguramente. Y con más herramientas Pasa y que más veníamos unidos. antes de Capricornio, o sea, venimos ya de signos como no venimos de, por ahí veníamos de Escorpio, Claro. Sagitario. Del anterior. O sea, está bien, ahí ya no sé, no, pero venimos de una, como de la parte más, a ver si puedo no pifiarla con esto que voy a decir, Belén. de uno de los signos como, sacando un poquito Sagi, que es un poquito para distinto, Claro. de los signos más estructura, Virgo, Libra, Libra, Virgo, ¿A qué te referís con Capri, estructura?
la forma de hacer las cosas, el paradigma del que veníamos, que estamos entrando ahora Acuario, Piscis. Bueno, después viene Aries, que ahí no, pero Claro. Acuario y Piscis me parece que vienen como más. Claro, hay volados, distintas, bueno, relajados. ya seguramente entre más en tema Tiaguito, pero digamos, hay signos fijos, mutables y cardinales, eso Claro. tiene que ver, como justamente, tal vez te referías a los fijos, por eso te preguntaba. Lo que es Capricornio, cada energía, cada signo tiene su energía, y a lo que nos invitó estos 16 años, yo que soy ascendente en Capricornio, Ay, y lo yo sigo también. integrando, y es una energía que me desafía todo el tiempo. Pero igual esto aplica a todos, no solo a los que tenemos, ¿sí? Los que tenemos Sí. aspectos en Capricornio, por ahí un poquitito más. Fue justamente todo lo que fue pasando en todo este tiempo. Capricornio tiene que ver con las estructuras, con las bases, con todo lo que es forma, es concreto, es un signo de tierra. Entonces, las caídas de Tienen la las cosas economía, de las tipo estructuras, de lo rectas. político, todas esas cosas que estuvieron y que siguen actuando todo este tiempo. Después estructuras personales también, ¿no? A nivel social y a nivel individual también, de las propias estructuras, de los mandatos, de las Claro. tradiciones. Entonces, todo este tiempo nos sirvió a todos para... Plutón lo que hace, yo siempre digo, tiene mala prensa. Yo escuchaba una astróloga que decía, le hacen bullying. Y a Marco Reto. Pero es básicamente un planeta que se encarga de transformarnos, chicas. Bueno, pero O es sea, incómodo, por eso tiene Re, mala es prensa. Es que tiene que ser incómodo. Y sí, nada aprendemos desde la comodidad. Y bueno, de casa. Claro. pero ¿quién quiere la incomodidad? Y O sea, pero- obviamente, si la abrazás, Hay que abrazarla. es el cambio y es verle lo positivo. Pero en general, uno está cómodo ahí en su colchoncito de realidad inventada. ¿Y quién quiere cambiarlo? Bueno, la pero cajita. Claro, esto claro. ya viene pasando hace tiempo, ¿no? Para la humanidad. Sí, Para sí, no estar sí. divididos. O sea, nos unieron, creo, como sociedad, me parece, como humanidad, en el 2020, por ahí cuando fue la pandemia. 2020. Para ver si había un cambio en la Sí. humanidad, que poco hubo, pero bastante avanzó, creo. Sí. No sé. De hecho, bueno, yo esta calculo entrada que en Acuario tiene que ver también con Y eso sí. que estás diciendo. Sí, sí. Entonces ahora creo que ojalá que estemos unidos. Unidos y bueno, vamos a tener que pasar un montón de cosas, seguramente Sí. cada uno desde su lado. Sí, sí, se viene el paradigma nuevo que tiene que ver con esto de Acuario, que igual la idea ahora que por ahí que te hago después hable de lo que va a ser la luna nueva, que justo, Sí, todo juntito. juntito. Me parece que tiene que ver con la forma distinta de hacer las cosas a nivel... Siempre están las excepciones. A ver, siempre está el que ya venía disfrutando, venía conectado con lo que ama, venía haciendo plata y de otra forma, de otro Claro. paradigma, siempre. Y también va a estar el que va a Claro. seguir con el paradigma de la forma dura, la rigidez, el esfuerzo y el sufrimiento y todo eso, y va a seguir. Pero a líneas generales, ¿no? Como que se nos viene a marcar una forma distinta de hacer las cosas, en general. Se nos viene a Sí. marcar conectémonos con la fe, conectémonos con la esperanza, conectémonos con el disfrute, conectémonos con el placer, conectémonos con el relajar, con el que Exacto. no hace falta sufrir. Con la confianza. Total. Claro. Sí, de dejar ese paradigma viejo y liberar las energías viejas. Sí, tal Y- cual, porque Capri también tiene mucho que ver. No sé cómo lo viven ustedes, chicas, pero con el sacrificio, con el Sí. esfuerzo, Sí. ¿no? O sea, en Pero tal realidad. vez lo que mamamos también, ¿no? ¿Cómo Lo lo que- tomamos? Porque está la energía, claro. Totalmente. Tiene que ver con eso. Sí, y la división ¿Cómo de lo tomamos? pensamientos también, todo el tiempo, como querer ser uno el que tiene la razón y querer ganar, todas esas cosas que Muy ariano es eso. tengo ganas de nada, tener la esperanza de que cambie. Vamos Un por poco. eso, Marie. Se viene, se viene. Yo creo que sí. Yo creo que se viene un paradigma distinto. Se viene. Otro día estaba escuchando que cada vez que entró en Acuario Plutón se dieron grandes cambios a nivel humanidad. Como grosos. Esto a nivel Ujú. historia, ¿no? Ya no tanto astrológico Sí, 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 puntual. Sí, revolución. Las revoluciones, Claro. claro, Revolución Francesa. No lo chequeé. Lo escuché, no lo chequeé. Por eso si alguien está escuchando. Sí, sí. Esto no está Esto no chequeado. está chequeado, lo escuché y dije, a ver si alguien que esté despierto. A ver si alguien que sí lo haya, sí lo haya chequeado, chequeado. nos tira una información. A ver, si son cuántos años, Bren, 240. 48. Bueno, entonces lo que yo leí, lo que escuché es que más o menos se fueron dando en este tránsito, o durante, porque acuérdense que son 20 años, entonces Sí, durante sí, el sí, tiempo que claro. está en Acuario Plutón, se dan las grandes revoluciones, la revolución industrial, la revolución francesa, no quiero tirar fruta, pero había otra revolución grande. Entonces, ¿Algún profe de historia que nos ayude? alguien que Sí, nos diga- revoluciones sociales. En revoluciones todo, sociales y económicas. La revolución industrial fue económica y vino a cambiar Todo. todo a hoy. Y ahora está la revolución de la inteligencia artificial, ¿no? Exactamente. Ah, dice que ahí nos van a Eso cambiar escuché. un montón, que nos van a resetear, ahí es verdad. Bueno, ahí De empieza pies a a cambiar el cabeza. paradigma. Miren lo que me Exacto. pasó ayer. Yo estoy ahora
empezando, como ahora viene la época donde yo armo como el curso, ya lo tengo armado hace un montón, pero Visualiza tu sueño, que es para armar el tablero de visión, para conectar, y lo voy a hacer junto con Medita como una diosa, que es un curso que tengo, pero los voy a unir. Y lo reestructuré todo, y dije, ay, a ver, ¿cómo lo puedo reestructurar para que quede prolijo, para que quede bien? Agarré inteligencia artificial. Dije, crea un curso de meditación para principiantes, para mujeres. Es genial. Me quedé helada. Genial. Me tiró, después yo tengo que grabar las clases, ¿no? Pero me tiró La estructura. sí, perfectamente ordenada, Sí. ejercicios prácticos, todo muy Sí. parecido a lo que yo ya había hecho. O sea, digo, el chabón o sea, Es un gran asistente. claro, y digo, y todo ese Secretaria, esfuerzo que yo secretaria virtual. gasté en su momento para armar el curso, podría haberme literalmente 30 segundos, me lo creó la inteligencia artificial. O sea, yo perdí muchísimo tiempo en su momento armándolo, estructurándolo. Claro. Después lo que tenés que hacer vos es poner la parte humana, o sea, Es hacerlo grabarlo, realmente, hacerlo, armarlo, el ponerle el contenido, valor, claro, claro. El contenido adentro. claro. Van a pero la tener hasta estructura- conciencia después de esas máquinas. Pero me impresionó esto, ¿no? Cómo vamos a dejar de perder el tiempo en cosas, esto de, bueno, que hablábamos hace un minuto, ¿no? Cómo va a cambiar el paradigma de cómo trabajar. Claro. ¿No? Hay cosas que ya no van a tener. Exactamente. Sí, el tema es o resistirse o utilizarlo A favor. Y sí, para el bien también, ¿no? O utilizarlo bien. Tal Esto, cual. bueno, yo puedo economizar mi tiempo en armar la estructura, pero después tengo más tiempo para poder ponerle un contenido de calidad. Tal cual, exactamente. Y eso también va a optimizar cómo uso el tiempo. Claro. Chicas, me encanta esto que estamos hablando. Acabamos de poner una encuesta en el chat. ¿Cómo estás sintiendo la energía estos días? ¿Cómo se está moviendo? ¿Cómo viene, no? ¿Estás sintiendo esto de lo que estamos hablando? Y queremos escucharte, queremos compartir con vos. Si estás en vivo y nos querés mandar un audio al 11 3 887 8362, cortito, máximo 10, 15 segundos como mucho, nos podés mandar un mensaje, salimos al aire. Si querés por ahí de última llamar, participar también, pero eso ya es otra historia. Acordate de seguirnos en las redes, en @improtztv, ¿ok? Si estás viendo el programa, suscríbete al canal, dejanos un like que nos ayuda para que lleve a muchísimas más personas todo lo que estamos hablando. Y acordate que tenemos redes, somos las reinas de copas, es @reinas_de_copas en Instagram. Todavía no tenemos TikTok, ya lo tendremos en algún momento. Por ahora estamos de a poquito, ahí como arrancando. Y bueno, acá nos escuchan los miércoles por ahora. Y en principio, a partir de, no sé, todavía no lo quiero decir, pero en principio en sí. diciembre también los viernes, ¿no? Sí, Vamos a sí. Intentar estar con las que estemos, con las que podamos, vamos a ir como soltando el control. Sí. ahí, Va a tener otra relajando. impronta quizá. Sí, pues va a ser más pequeño por ahí el espacio, pero por ahí más invitados, no sé, estamos estamos en eso. pensando. Pero bueno, vayan votando en la encuesta, vamos conversando, vamos viendo, déjennos sus comentarios, sus mensajes, es re lindo intercambiar, es hermoso estar de este lado y ver que llegan mensajes con dudas, con preguntas, con info, esto que acabo de decir, está chequeado. Que la Alguien que nos revolución- ayude. Así que bueno, estamos ahí para compartir y para Bueno, seguir. y Dai anoche dice que tuvo un cambio ahí. A ver, vamos a escuchar En ahí. el sueño, ¿qué pasó? No, Dai? bueno, sí, vengo soñando, pero... ¿Qué pasó? No, el otro día pensaba, ¿no? Digo, cuando uno está disponible ya o está listo para ciertas cosas, cómo esas cosas suceden. Y quizá no es el pedido desde el esfuerzo de, ¡ay, quiero! Sino, bueno, qué lindo sería experimentar esto, ¿no? El otro día pensaba, qué lindo, cómo me gustaría poder encontrar un grupo de personas para volver a hacer algo desde la música, si bien yo doy clases, pero bueno, no estoy haciendo ningún proyecto personal. Y al otro día, no sé si fue el mismo día o fue al otro día, voy a un cumpleaños de una amiga de mi hija, de una amiguita, y yo siempre bostezo cantando, no sé, me pinta. No sé si ya me escucharon. No sé, qué sé yo, me pinta eso. Me sale así. Y se da vuelta a uno de los chicos y me mira, ¿viste? Y mi hija toda orgullosa. Mi mamá tiene la capacidad de bostezar cantando. Ay, ¿verdad? no. Sí, está linda. Se pone orgullosa de cada cosa. Pobrecita, hasta que llega la adolescencia. A la pubertad. Bueno, y resulta que los chicos, este chico con otros de ese cumpleaños tienen una banda y estaban justamente como interesados en buscar a una persona. Genial. Entonces ella agarró la guitarra y dice, bueno, vení, sentate acá. Y enseguida pegamos buena onda, pero viste, yo no soy de esas personas que... Fluyó. pero de una manera, viste, no soy de esas personas que, cantate algo, y yo, bueno, dale, canto. No, en general es como,
no, en este momento no estoy preparada emocionalmente para esta situación, ¿viste? ¿Qué sé yo? Además, nunca te escuché cantar. Podrías Sí. cantar ahora. Cantate algo, cantate. Sola, ¿no? Que no, vos te sacas en el coro con Eli te escuché. Claro. Pero no. Bueno, sola. claro, porque hace mucho que no estoy haciendo nada. Bueno, pero enseguida como que pegamos re buena onda con los chicos. Wow. Fue como... Éramos amigos toda la vida, ¿me entendés? Qué lindo. Instantáneo. Qué Instantáneo. lindo. Como Y- la banda de la Aurora. Dale, a ver, vení, claro, Que se dale. corta. Bueno, a ver este tema y qué sé yo. Y me invitaron a los ensayos, así que ayer empecé a ir al ensayo porque el 7 van a tocar el cumpleaños de uno. qué Y lindo. la verdad que me sentí tan bien, tan bien. Y pensaba en esto, ¿no? Un poco en estas energías que se van moviendo y todo este cambio que hay. Primero estar atento, ¿viste? Porque quizás esas posibilidades a uno se le presentan. Y si uno no está atento a lo que, al movimiento que tiene que hacer, capaz que ni lo ves. Claro. Dice, ay, no puedo, justo ahora, o qué sé yo, no sé. O el miedo te salta. Salta al negativo. Sí. Y el tema no es que uno vaya a hacer algo que para la humanidad sea relevante, pero aunque sea mínimamente para uno constructivo, que ya te ponga en esa energía, en ese contacto con otros, en donde uno se puede sentir que se expande, Claro. que se expande, que... Lo que se- sentís igual en ese momento. Es como, ¿no te pasa que... Sentiste la conexión. Sí, sí. Totalmente. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, cuando en la constelación que hicimos la otra vez, me pasó con Lu. Ah, mira. Y también me pasó con una chica que era como extranjera, que estaba... Sí. Sí, y casualmente ellas dos después me empezaron a seguir y empezamos a hablar. Las únicas dos, ¿eh? Mira. Y con Lu estamos recontra hablando ya WhatsApp, todo, como si la conociera de toda la vida. Sí, pero Sí. ¿saben yo qué creo con eso? Después en algún momento les contaré otras experiencias, pero creo que esos momentos así, que son tan sincrónicos, ya estaban pactados desde antes. Creo que las almas ya se pusieron de acuerdo en Bueno, otro momento. sí. Por eso no te encontrás y dices, sí, es Sí. como decir, ¿te acordás que habíamos hablado de esto en algún momento y íbamos a hacer Sí, esto? está Ya está. Y entonces buenísimo. es instantáneo, ¿viste? Pero digo, como también en esto de estas energías que se están moviendo y a veces la dificultad de uno para sortear estos momentos de cambio, esos pequeños momentos donde uno se siente en expansión o se siente conectado con otros, eso es ya un bálsamo, eso Es ya muy es una lindo. clave para estar mejor en ese... Como con ustedes. Claro, tal cual. Bueno, en el libro Esto Brian es así. Weiss hay una parte que dice que Sí. hay muchas almas, muchos Muchas vidas, muchos maestros. Que a veces te cruzás con una persona en la calle, donde sea, y cruzás palabras y hay una conexión ahí y se tenían que cruzar en ese momento. sí. Energéticamente, Y aparte a o las veces- almas, el grupo de almas en realidad se tiene que cruzar, Claro. como sea en la vida. Sí, con todas las personas con las que Con intercambias, ¿no? Sí, Algo. con todas, lo que sea. Sí, tal cual. Sí, tal todo cual. es aprendizaje. Sí, tal cual. Me pasó también en el retiro que hice en Pinamar, que con Tiago, que hoy va a venir. Me pasó que a una de las constelaciones fue invitada una chica que no estaba en el retiro, que vivía en Pinamar. Y no habíamos tenido ningún intercambio. O sea, fue solamente, vino una constelación y después se fue. En el compartir, ella empezó a contar algo y yo me empecé a emocionar, pero ya habíamos constelado todo. O fue, no, bueno, en un momento empezó a... Y algo me pasó adentro, se lo conté a Fer, no lo podía creer, que decía, yo necesito venirme a vivir a Pinamar y estar con vos. Mira. No sé, sentí como esta cercanía, Una esto de conexión que profunda. nosotras no nos tenemos que separar. Después nunca más volví a hablar, pero en ese momento me emocioné hasta las lágrimas, me puse a llorar. Te ibas a mudar. ¿Qué me está pasando? ¿Qué es esto? Pero aparte ella contaba su historia y yo lloraba, contaba algo de su hijo, no sé qué, adolescente. Y yo decía, no, yo tengo que estar acá. Mi lugar es acá con ella. Tremendo, ¿eh? Claro, pero por eso te digo que para mí esas cosas son personas que uno ya se cruzó. A mí me pasó en una... Si que les cuento esto chiquitito. Me Vayan pasó de... pará, dame un segundo. Vayan contándonos, si están escuchando y tienen una historia, la comparten. Queremos escuchar. Queremos Totalmente, Sí, hay- totalmente, porque hay estas miles de cosas historias, pasan. miles. Y a veces uno Sí. lo hace más consciente y a veces no. A mí me pasó una vez, cuando hice uno de los cursos de chamanismo, había una chica. Apenas entró lo mismo, nos empezamos a mirar, ¿viste? Como, no sé, te conozco, pero no nos conocíamos. ¿De dónde? Pero había algo. Ella en un momento había que sacar una carta para cada uno, ¿no? Una carta creo que era para cada uno. Cada uno leía su carta que era para sí mismo. Ella saca la carta y dice, yo en realidad siento que esta carta es para vos, para ella. Wow, eras vos. Para mí. Bueno, me lee algo para mí, ya ahí me conmovió. Y bueno, todo el tiempo sentíamos como una conexión.
pasó, nos saludamos, terminó ese taller, era muy fuerte porque, bueno, se mueven muchas energías profundas y ancestrales. Cuando me voy de ahí, voy bajando la escalera porque era en un primer piso, hago un pie para bajar y me viene una información así, un recuerdo, dije, es mi hermana. ¡No! O sea, fue mi hermana. Tuve el recuerdo, pero patente, Ay, qué de que lindo. esa chica había sido mi hermana. Me agarró una emoción de encontré a mi hermana, ¿me entendés? Sí. O sea, Un tuviste recuerdo una que regresión. tuve ahí, sin me cayó la inducción, ficha así de tú- que había sido mi hermana, ¿Seguís ella y hablando? otra de las chicas que estaba ahí también había ¿Seguís sido hablando con pariente. ella? Yo después se lo conté porque fue realmente, llegué a mi casa totalmente conmocionada, temblaba, No, no, porque es no tremendo. podía, tenía una emoción tan grande de, la encontré, es mi hermana, una hermana con la que habíamos realmente compartido mucho, ¿entendés? Wow. Como habíamos sido muy cercanas. Y después se lo conté a ella. Ella no tuvo ese recuerdo, digamos, pero sin duda sabía algo que ella también sintió la conexión conmigo, Claro. así tan profunda, pero bueno, no sabíamos por qué. Pero yo tuve, me bajó así como la certeza y el recuerdo de esa, como un flash de que había sido mi hermana. Fue muy loco No, esa no, situación. es Por eso que te digo, pasa. quizá uno no es consciente después, porque no es que me pasa todo el tiempo, me ha pasado pocas veces, pero de que realmente o esa persona uno ya compartió o eso ya fue pactado previamente ese encuentro. Sí, A sí. mí me pasa también, chicas, no sé si les pasa a personas que decís, yo te conozco, me acuerdo de una historia de amor que tuve hace un tiempo largo por alguien que había escuchado su nombre a través de alguien y ya sentí familiaridad. Y después cuando lo vi, tuvimos una historia, yo dije, esta persona la conozco, Sí. la conozco de hace demasiado tiempo. El tema fue para mí, el desafío fue actualizarme de que lo que pasó en ese momento y todo lo que yo Claro. traía emocionalmente y todo el amor, Sí, no en era esta vida acá. no estaba pasando. Esa fue otra historia. Te iba a decir, no, bueno, a saber qué fue lo que Pero tenías que cerrar fuertísimo, por fue ahí, fuertísimo. ¿no? Y pasa, personas con las que sentí familiaridad. Sí. Cuando ¿Se la puede conoces, pasar decís, eso de que, por ejemplo, tomando tu caso, ¿no? Sí. ¿Por qué será que lo que tuviste que tener ese vínculo? Por ahí había algo que todavía tenía que trabajarse. Tal ahí, porque cual, por ahí en tu seguramente, caso, por tal ahí, o cual. el mío de Pinamar, los cruzamos. Sabemos que por ahí hubo una conexión, pero después queda ahí, ¿no? En cambio, en tu caso fue como, no, yo me voy a involucrar amorosamente con esta persona. fue Y tenía que tremendo. vivir eso. A mí me pasó con dos. Claro. Tremendo. Ah, un, bueno, un eso karma por ahí. cualquiera. Sí, sí. Un karma por ahí. Algo Otra, integral. tenemos un Cosas tenemos a trabajar un, todavía. un invitado Sí, en sí, el sí. backstage. Puede pasar a... Que no. ¿Querés opinar algo por acá? Oski. Detrás de Bienvenido, cámara, detrás de Oski. cámara. Se está poniendo colorado. No sale, no sale. Pero puedes opinar. Podés producir acá algo. Sí. Re. Para, primera vez, está inaugurando que hayan Audiencia. ¡Audiencia! Claro. Vivo. Vení, Oski, sentate un ratito acá. ¿Querés contar algo? Sí. Pará, agarra ese micrófono. No, a ver. no, sí. Este, por ahí mirá, que tenés una experiencia de... Ah, mira, ahí el Ay, micrófono. Claro. el micro. No le van a ver la carita, pero lo van a escuchar. Lo escuchan. Contanos tu experiencia de conexión. No hay otro no Auri. hay. ¿Qué importa? ¿Alguna experiencia así? A ver si, habla a ver si tenés, Pará, si por- tenés audio. Hola. Sí, se Ahí escucha va. perfecto. Fuerte y claro. Ok. Sí. Ponetelo bien cerca. experiencias, Ponetelo bien cerca. Enfócalo. me repiten la pregunta. ¿Alguna La experiencia respuesta. Claro. de alguna alma, alguna vida pasada, alguna situación que hayas dicho, yo a esta persona ya la vi, la conocí? Aunque no me sea la un recuerdo, crucé? pero No, me pasa todos los días. Ah, bueno, Sí. ya está más conectado que te es más joven, chicas, por eso. Es más joven. ¿Cuántos años tenés vos? 32, cumplí Claro, hace 10 poquito. años menos, chicos. Está conectado todavía arriba. Claro. Sí. Algunos dicen que soy como un canal con patas porque tipo nací el 11 del 11. Ay, como mi papá y mi abuelo. ¿Te acuerdas que te conté el otro día? Mirá vos. Sí. El 11 del 11. No. Tremendo, ¿te imaginas? Tenés las Es antenitas posible. conectadas. Bueno, que llame el que nació el 11 la del verdad 11 del que 11. sí. Pero lo relaciono un poco más con la música o con la producción, ¿no? Como que... no sé, es muy profundo. Como para empezar a hablar y que la gente me empiece a conocer. No te preocupes, no te Sí, ven. Podés No te tirar ven. cualquiera Soy como un que- espectro, claro. Sí. Podés tirar cualquiera que en la calle no te van a decir nada. No, pero la verdad que me encanta flotar y me encanta ser parte. Levitaba el chavo. No, tranqui, no suelo ver muchas cosas
Y muchas me las guardo por cuestiones de autocuidado y Supervivencia. supervivencia, pero el otro día me di cuenta que, perdón que me tome la posta así de... Tómala, tómala. Tomala, Oski. Que también guardarse y no mostrarse es retenerse, ¿no? Y eso es como que resta. Sí, Te trae más acá, sí. a lo corpóreo. Y no está mal, pero viste que por ahí limitarse no está tan bueno. No. Y más que por ahí son temas que son relacionados lamentablemente con mujeres, viste que como sucede en otros con hombres. Pero nada, qué sé yo. Tampoco es que soy Jesús, o tal vez sí. Somos todos, no sé. No sabemos qué sé yo. qué estamos Sí, haciendo. no acá, sabemos. qué Sí, somos. sabemos. A mí me Bueno, pasó el bueno, sábado. Bueno, pero digo, Bueno. uno ve una persona y ve su personalidad, ¿no es cierto? Pero no ve quién es esa persona realmente. O sea, no ve esa alma, la grandeza que tiene. Oh, sí. Bueno, en general Cuando- digo. o En sea, general uno ve a un ser humano y dice, oh, mirá, tiene este defecto, le máscaras. pasa esto. Ve las máscaras, claro. Pero no ves quién hay detrás de esa persona. Quizás detrás de esa máscara gruñona o de esa máscara caprichosa, o la máscara que le queremos poner. No, hay un espíritu Sí. zarpado. A mí me pasó el sábado que fui a una fiesta electrónica. Mari le gustan estuve las con fiestas el- electrónicas. Estuve Re con fan. un mantra ahí, les dije. Yo quería ir a comprobar de nuevo si realmente era un mantra la música electrónica que vibra ahí con esos sonidos. Habría que ver, porque viste que ¿Qué dicen pone? que en realidad te distorsiona. Exacto, no, pero había un grupo de amigos de mi amiga que yo lo conozco, a ella la conozco, o sea, como que a ese grupo de gente no la vi nunca y estábamos hablando de conocer, yo sentía que los conocía y nada, y les preguntaba, me dice, no creo, porque si ibas allá, no, pero eso hablamos. Al grupo en general, a todos. Sí, como que viste, Y los seguramente. tenía. Bueno, y hablando del grupo de almas, que veía a toda esa gente, todos en sus distintos Estados. estados. No vamos a profundizar en qué estado. Claro, y decía que cómo estamos, ¿no? Que era muy masivo. Antes cuando yo iba había menos. ¿A dónde fuiste? ¿A la menos gente. Greenfield? No. No, tocaba un DJ que Nick Warren, que cuando yo era jovencita dicen ya los ancianos. Sí, cuando era joven y lo iba a ver, a escuchar, y ahora estaba pero explotado de gente y veía todo como diferente, ¿no? Y decía cuánta gente en la búsqueda, porque si bien las fiestas electrónicas están vistas o por el consumo de drogas y demás, toda esa gente está en la búsqueda, la misma que tenemos nosotros. O sea, todo este camino es como, no sé, yo creo que como un acelere del despertar también. Eso tiene que ver con su evolución. ¿Algún día nos vas a hablar de eso, Mari, puntualmente? ¿De qué? ¿De qué está pasando con este despertar acelerado que el otro día también dijiste, estos últimos meses del año? Y sí, es como que se siente adentro, dentro mío es como que siento eso, como cambios totalmente en mis pensamientos, ¿no? Uh-huh. en mi sentir, Ayer hablaba con una mamá de la escuela también que vino, que le decía que yo tenía mucho miedo, hasta hace muy poquito, miedo, no sé, a que me roben, miedo a salir de mi casa, miedo a donde vivimos, miedo, y que ahora no siento ese miedo. No sé, que de repente siento que no tengo miedo. Uh-huh. Sí tengo cuidados, pero a veces pienso, bueno, si me voy a vivir a, qué sé yo, a un pueblo, no voy a estar tranquila, no voy a tener este miedo, y no lo siento acá. Sé que estamos viviendo en un momento difícil y que puede estar jodida la calle por todo lo que está pasando, pero no sé, no siento que tengo que estar acá, que por algo me tocó estar acá. Que a donde vaya, quizás si estoy pensando así, me puede pasar algo en cualquier lado. Exacto. Claro, sí. Lo que tenga que pasar va a pasar. Da para mucho eso. ¿Sabes Sí, que me es como venía que mucho, sí. Con esto que traías, me fui a una época donde yo vivía en Capilla del Monte. Yo me fui un año, me fui mirá. de vacaciones unos días. Me quedé. Típico.
Pero En lo realidad- hiciste. En realidad fue así. Yo quería viajar sola. Nunca había viajado sola y se dio. La voy a hacer corto. Y entonces me fui por unos días y terminé quedando... Volví a Buenos Aires y decidí quedarme a vivir porque sentí en ese momento que tenía que conectar con ese lugar. No es que me enamoré de Capilla del Monte, no es que encontré mi lugar en el mundo, pero dije, acá voy a conectar con mi bruja. Lo sentí en esa estadía que estuve. Y volví. Y estuve un año. Y esto que traía es porque pensaba muchas cosas, ¿no? Con esto del miedo y se me venía también lo que atraemos, ¿no? Como la ley Y me acuerdo en un momento, yo mi universo también, universo Bren ahí, me empecé a enterar por conocidos de ahí de Capilla, parece que había un Facebook, yo no sabía, que a la casa de al lado, yo al principio cuando me fui a vivir, yo estoy acostumbrada a vivir en edificio, entonces me siento como si se quiere más cuidada acá en la ciudad. Era una casita que pateabas la puerta y entrabas, digamos, en Capilla, no pasaba nada. Al principio era raro, pero después me terminé acostumbrando y me encantaba. Y que al vecino al lado le habían entrado a robar un montón de veces. Yo nunca En me Capilla. enteré. Claro, No. pero también se lo me que- abren. Sí, como- cuando tenía miedo me quisieron sacar el auto cuando estaba Exactamente, con ¿no? Teo. Como Dije, ley de resonancia. sí, voy a esperar que sean las 10 para salir, que hay que encontrarme con personas y justo. había personas cuando salí 10:30, 11, y igual me venían a Claro. querer sacar el auto. Atraigo, y me pegó ¿no? un que susto vamos tremendo. atrayendo. Atraigo. también, ¿no? Y estamos también, Sí. esto es cierto que la energía se contagia y es cierto que por ahí en las ciudades lo que termina ocurriendo es el contagio también de la forma de ver. Yo voy, prendo la televisión, salgo, hablo con el verdulero, o sea, se empieza a contagiar un poco el sentimiento de miedo, de temor, de inseguridad, Sí. pero que siempre es individual y Total. esto a veces... Hay personas que no lo ven así, que te dicen, no, bueno, pero porque hay una realidad. Bueno, ahí Sí. es donde venimos a romper el Vení paradigma. a la tierra, Claro. baja a la tierra. Y a decir, Claro. y a decir cuál es la realidad. Hay tantas ¿no? realidades como observadores de la realidad. Tal cual. Claro, Tal y a cual. mí me pasó el otro día, fui a la casa de una amiga que vive en Berizo, en una zona así medio campo, y me dice, entraron a robar un día en la casa de acá, en la de atrás y en la de allá. Le digo, ¿y tu casa? No, mi casa no tiene rejas, vive ahí, mi casa no. A ver, y ella me dice, tampoco sentí, tampoco tuve miedo, tampoco, o sea, no, yo siento como que acá estoy bien, estoy segura, estoy tranquila, nunca se me Claro. hubiese ocurrido que me van a venir a robar. De hecho, me enteré después de que habían robado, que misma noche hicieron tipo turruc todas las casas y la mía no. Entonces, a mí me ha pasado también, que han entrado a robar a vecinos y, qué sé yo, y te enterás después, ¿no? De que, ay, pasó. Yo, por ejemplo, no tengo alarma. Y todo el mundo alarma. Y yo, ¿para qué voy a tener alarma si al final del día es como que no... No des tu dirección. No. Sí. Bueno, mi mamá, ella vive también así, como sin rejas, sin nada, y le ha pasado una vez que unos chicos medio borrachos pasaron, tiraron una piedra a la ventana, un ventanal que tiene, lo rompieron, estuvo no sé cuánto tiempo con la ventana así. Así viviendo y nada, ¿no? A ver, yo la verdad es que creo que somos lo que atraemos y que Total. atraemos estas cosas también y que seguimos en el paradigma del miedo, vamos a traer más miedo y para traer más miedo tengo que confirmar que están Exacto, pasando cosas a mi alrededor. Y aparte no olvidemos que también la propaganda del miedo el miedo es el primer control a las personas, o sea, a la sociedad. Es el primer Y hay control. mucha propaganda del miedo. ¿Por qué? Porque conviene. Ujú. ¿A quién le conviene tener personas sin miedo? A nadie. Si que tenemos personas sin miedo, Bueno, tenemos como hablábamos el día de las líderes, enfermedades. Claro. No nos mata el cáncer, sino el miedo. el miedo a que exactamente. Porque esa palabra, ¿viste? Ya tiene un peso ya tiene terrible. un peso terrible. En y- esta cultura tenemos la mirada, para hay culturas que no. Hay Claro, culturas sí, que sí, les sí. decís, por ejemplo, la medicina germánica, vos decís, bueno, tumor no es benigno o maligno, Claro, es un exacto. tumor, no está esa carga. ¿Y qué es benigno o es maligno? Es una respuesta del No te cuerpo saben ante decir un si es estímulo. un claro. Ahí lo pones vos. Pero ya si socialmente Sí. yo no tengo esa concepción o esa división de que si esto es bueno Tal o es cual. malo, no lo interpreto. Al no interpretarlo, estoy liberada de la consecuencia, porque me entrego a esa incertidumbre de no sé qué es. Claro, cualquier ¿no? enfermedad que Y a- te y dé a vi- miedo te enferma Claro, otra cosa. y a vivir el proceso que te propone ese descubrimiento, por así decirlo. Claro, Esa Sí, circunstancia nueva. Si no es como listo, ya está. claro. Ya sabes el final. En realidad. Que todo lo que el cuerpo nos propone emocional y físicamente es un aprendizaje y un descubrimiento al Claro, final del día, ¿no? total. Como Tanto interno como externo, lo que siempre decimos. No Exacto. solamente lo que nos propone nuestra realidad del cuerpo, sino también lo que nos propone la realidad que estamos viendo. Exacto. Y estaba pensando, ¿no? Me quedé pensando, hoy vamos a estar hablando de la energía y en un ratito ya va a estar Tiago ahí como contándonos qué va a estar pasando, en un ratito nada más. Pienso, ¿se acuerdan que cuando empezamos el primer programa fue como esto de cuáles son esas señales de que estamos como conectadas o estamos ascendiendo de alguna manera a esta quinta D? Acuérdense, no se olviden que este programa tiene esa intención, ¿no? Como mostrarnos que hay algo más,
¿no? Que hay otra forma de hacer las cosas y de ver las cosas. Y yo creo que ya el simple hecho de estar conectado con que como es arriba es abajo, que hay algo más grande, no importa si es astrología, si es, no sé, percepción de lo espiritual, lo que sea, ¿no? Ya si hay algo más, ¿no? Ya si no estás diciendo es lo que hay, la realidad es la realidad, baja la tierra, ya si no estás diciendo todas esas cosas en tu discurso y estás conectado con algo distinto, ya estás despertando. Ya es un montón. ¿no? Total. Entonces, por ahí es... Si estás escuchando este programa, Ya estás Ya despertando. está despertando. ¿No es cierto? ya estás despertando. La única manera de despertarse en Poner- Quilmes, en zona sur, en Verazategui, es ver este programa, gente. Por favor, háganle caso a estas chicas, no le están mintiendo, es la realidad. Es la única realidad, no Sí. existe otra. Yo me estoy despertando recién porque no sabía qué hora comenzaba el programa. 10:30, 13, 14. hay distintos despertares. A mí me cuesta entrar en el cuerpito de la mañana. Voy reencarnando de a poco. De a poquito. Vas encarnando Sí. de a poquito. Sí, sí. Yo hoy reencarné 7:47. Me acuerdo que abrí así y dije, ¿qué hora es? Me quedé dormida, pensé. No, está bien, todavía tenía tiempo de... Sí, yo me quedé dormida ayer que tenía que hacer la BTV. No. Tenía que estar, o sea, salir de casa 7:20, mi mamá me despertó, que se quedó a dormir en casa al fin de, me despertó 8 menos 20. No, ¿y qué pasó? Nada, ¿Perdiste perdiste. el turno? No, perdí el turno, llegué porque ¿No fuiste igual? conseguí en San Justo, me fui hasta allá y llegué a las 9:45, una hora después. Porque tenía 8:45. Pero ese mismo día conseguiste un turno para otro lugar. No, ese nunca era el que conseguí, tenía. era el que tenía, no llegué. No, aparte de San Justo. Sí, era porque yo lo quería el turno ese para este fin de semana ir a buscar mi registro, que ¿Y qué en la pasó? 3D me lo quitaron por estar en la quinta, por no tener los pies sobre la tierra. Claro. ¿Te quitaron el registro? Tenía vencida la BTV y me quitaron el registro y... ¿Eso es legal? y hay una Que multa. por tener vencida la BTV te quitan el Y registro. parece que ahora sí. No sé, ¿eh? Sí, y sí. Igual que te querrá decir Y lo que te- 6 meses te sacan, a un amigo le sacaron el registro por 6 meses porque le dio alcoholemia Claro. positivo. Bueno, Pero eso eso sí, sí, una eso multa sí. grande. Eso sí, porque ahí es el conductor. Sí, pero me sacaron la el BTV registro, y yo impacta no en sé. el auto, no en el conductor. Por ahí, no sé Mari, qué a tomar es el eso. mensaje, ¿no? Ya que estamos en Ya que esto. Claro, Hay que por eso preguntar, digo. ¿cuál es el ¿Alguien mensaje puede- para vos? Sí, Que te hayan para vos sacado con esto. la licencia de conducir, el Claro, permiso claro. para conducir. ¿Cómo vas a hacer la Permiso para BTV? La conducir. BTV es como decir no pagué la patente. Tiene que ver más con Exacto. otra cosa, me Sí, parece. No lo sé si voy a- tiene que lo voy a ver, ver no ahí. tiene que ver con tus capacidades de conducción. Vos podés No, ser... pero bueno, ya que Pero- digo, la realidad le trajo esto. Para mí es Claro. que para que pagues la multa, Sí, yo lo debe estaba ser. pensando. Sí, pero te están inhabilitando, vos no podés ir a pagar la multa, no podés ir a hacer la BTV, Claro. no me podés- dieron un comprobante que puedo conducir con Ah. eso durante un mes. ¿En dónde te la sacaron? En supuestamente? Dolores. Encima. Cuando Era iba al Dolores. cumpleaños de mi hermano. Sí, dicen que estoy en el mes de aniversario de algo, entonces... Fíjate, Dolores. Sí, Dolores. Anda dando cabos. por a ver eso, qué va pasando. sí, por eso hice lo del lineales, la regresión esa que Ok. hice con Vero, para ver ahí que dice estoy en un momento de un aniversario. Mira, a Puede veces ser, es más fácil de lo que buscando. pensamos. Las palabras, como dice Claro, Belén, claro. Dolores. Sí, Y es lo que te digo, le Dolores. sacaron el permiso para manejar, para conducir. En Dolores, ¿no te resuena? En Dolores. Y iba para para el cumpleaños de mi hermano, Mm. que fue el 7 de noviembre, así que me quedan pocos días. Tu hermano, que justo es el que está atravesando una enfermedad. Claro. Ay, hoy Yo sigo te mando un atando beso cabos. enorme, hermano. Hoy le toca. Ah, bueno. Le mandamos un Este, beso. quimio. Le Sí. mandamos un beso. Sí, Va a venir, sí, ¿no? Tiene mucha fuerza él. Va a venir un día, Ya ¿no? está sano. Ahí está, para BTV vencida 24 horas, las vueltas rigen ahora en Buenos Aires. ¿Y nos sacan el registro? ¿Es No, es pero legal? a ver, no sé, ¿cómo sancionan los infractores en Cava y en provincia? Escucha, si es ilegal, hacele juicio. Sí, ya. A ver, tras ser Pueden sancionados, seguir los conductores circulando. pueden seguir circulando, pero deberán hacer la BTV, y en caso de no pagarla, será obstaculizada para renovar el... No te Claro. renovar el registro, No, no te lo sacan. Che, es recomiendo ilegal. ni Pará, ahí dice recuperar licencia, parar la multa y recuperar la licencia. Sí. Ah, Digo sí. con el certificado para pagar la Para multa que y no te recuperar levanten la licencia. retener el Sí. registro de conducir. Sí, Ah. sí. Sí. No, no es Ay, ilegal. menos mal que es Pero legal, tenés porque un yo- permiso. No, de pues le manejo podías provisorio. le podías haber hecho juicio y Sí, capaz tenías ahí sí. un dinero para algo. bien. Para Estaban algo de juntando- reinas de copa. Están juntando Viajecito. para... Bueno, no voy a hacerlo. No, nada que sea Nada de la que sea de la 3D, 3D. no. Así Nada tan que nos duro. censure. Hay que Aparte, el Claro. cuelgue fue mío, no fue culpa. Claro, tomar eso, tomar Chicas, esos yo, mensajes. miren mi cuelgue, el año pasado me olvidé, no hice la BTV, estuve un año entero. ¿Nunca se dieron cuenta? No, y yo tampoco. ¿Cómo es tu patente? Ah, No, la hice ahora, la hice hace un mes. ¿No Hace te un mes dijeron la hice. nada? No se dieron nunca cuenta. me Ni te Nunca se pararon, enteró ni ella o me ni para- nadie. Buenísimo. ¿Cuándo se venció? Se había vencido, o sea, el 2023 no la hice, digamos. Yo tengo que hacer en octubre.
Mi fecha es octubre. 2023 la salteé. O sea, me olvidé, no la hice, Está bien. no sé. La mía está vencida La desde vida. abril. No, pará, 2023. O sea, yo lo había hecho en octubre del 2022. Ah. Pasó. Y la hiciste Y ahora. Fer me dice, che, la BTV. La BTV. Entonces fui, ¿La BT qué? La BTV. Te vas a ir a Pinamar, porque todo esto es para el retiro. Te vas a ir a Pinamar y no tenés la BTV. ¿Cómo que no tengo la BTV? No la hiciste. Anda, chequeé, no la hice. ¿Y qué pasó cuando fuiste? Nada, no te dijeron nada. No te dicen nada, la haces. Entonces- Eso es un tema de la verificadora. O sea, Y- vos pero pasás- no tienen nada. Ahora que está digitalizado, ahora sí. Porque ahora vos entras, ahora Igual es yo- diferente el sistema. Ahora vos entras, te tenés que loguear y ahí te dice, su BTV vence en bla, bla, bla. Sí, Antes pero eso no era un pasa papel nada. en Pará, una hoja. Yo cuando pedí el pasa nada. turno me puso vehículo en infracción. Sí, a mí también. ¿No te cobraron una multa? No sé qué, no, porque a vos se te puede pasar que se te venza. No, pero te Si no cobran pa- multa en teoría, sí. Pero si te paran en la calle. Claro, ese es No, el me parece problema. que. No, dice en el coso que si vos vas convencida te cobran una Bueno, multa. a mí no me cobraron A Romy nada. no le entraron, listo. no le cobraron multa. No, Romy yo está fui, reasistida hice la siempre. BTV, tranquila. Ahora la tengo hecha hace menos de un mes. O sea que ya tengo un año Sí. para circular. A mí Genial. me confundieron. O sea, me confunden fácil, pero me confundieron con el... Viste que antes... confundieron, no me confundo yo, me confunden. Me confunden, no soy Claro. la culpable. ¿Te acordás que antes se vencía, ponele, el 2 de abril, ¿no? Y después era con vencimiento de patente, con el último número. Claro, ahora ya te designan una. Hubo un año que hubo que hacerla doble. Bueno, y la hice doble, entonces yo estaba convencida que todavía no pasó un año. Ahí me confundí. Claro. ¿Entendés? El año pasado se hizo doble. Claro, por eso Estamos yo me hablando igual, confundí. aclaramos, estamos hablando de provincia. Yo la hago en capital. Aclaro, Sí. por las dudas. Claro, yo tengo el auto. Una cosa que aprendí en esta 3D, Hacer estos la 3D, BTV. de cómo facilitarme la vida. A ver, hay cosas la clave. Hay cosas que hay que hacerlas por ahora, hasta que todo se aceite, que son más fáciles de hacer en capital. Sí, Hubo un ni momento hablar. en la ciudad que hay trámites que se agilizaron, que se hicieron más fáciles. Y si vos tenés algún amigo que vive en capital o alguna posibilidad de poder hacer trámites con dirección allá, yo te digo, Esto se llama hackear el sistema. esto hackea el sistema. Yo, para sacar el turno de la BTV, me tenía que ir a Pinamar el viernes. Me doy cuenta que no tengo la BTV el jueves, pone una cosa así. Bien. ¿Y conseguís Con el tiempo. turno? Y en capital conseguís para el día siguiente. Ah, No, dale, acá es un mes. ¿Y qué, te tenés que cambiar la dirección o qué? ¿O poner la dirección? El auto de- yo lo registré allá en algún momento, después cambié la dirección y tengo dirección de acá, de mi casa, de Vera. ¿Y pero seguís el pudiendo auto hacerlo está allá? registrado allá. Mirá vos. Entonces es como que hay que hackear la Ah, 3D, sí. hay que hackear el sistema, Hay hay que que hackear empezar el a sistema. pensar. Sí, es esas verdad, como cositas. cuando son jubilados y se quieren atender en capital, tienen que tener dirección de capital en Sí. los hospitales y te atienden. Claro, Claro, si no, hackeas no el te quieren sistema. atender. Hackear el Sí, sistema. sí. Hay que hackear el sistema no es más que Capaz- un sistema, chicas. Quizás cambie ahora con Plutón en Acuario. Puede Que, ser. que se haga más ligero. Dice, al Que final estamos cambie, todos que- hackeando que- el sistema. Claro, transformaciones, humanidad. Tal cual. Chicas, son Unión. 10:15. Está Tiaguito ahí A ver. esperando. Estamos para recibir a Tiaguito y hablar de las energías que se van a estar moviendo en estos días, específicamente con lo que es la luna nueva. Yo le voy tirando tema para que ya vaya como calentando motores. La luna nueva, que arranca el primero, ¿no? El 1 de diciembre. El primero, este domingo, es luna nueva en Sagitario. Interesantísimo que se hable de estos 6 meses que ¿cuándo termina? En Géminis, ¿no? A ver, Sagitario. 6 meses Sí. con la luna llena, claro. En Géminis, Claro. sí. Sí, sí. Estoy cada vez más aceitada. Muy bien, chicas. Romy, muy bien. Voy metiendo. Ayer grabé el video de. Yo en realidad La lunita. aclaro siempre, no soy astróloga, entonces lo que hago es, con la información que tengo, ¿qué recomiendo yo a nivel emocional? O sea, Ah, qué bueno. cosas, a qué estar atentos. Ahora es una muy buena época. Sagitario es el mejor momento para mí bueno, Sagitario y un poquito por ahí Capri, pero Sagitario es el mejor momento para cerrar el año, evaluar cómo estuvo mi año, por un tema de fechas también, qué cosas cumplí, qué cosas no cumplí, y mirar el año que viene, cómo quiero que sean los próximos meses, cómo quiero que sea mi año que viene, qué objetivos quiero cumplir dentro de la 3D. Claro, del año calendario El año también. calendario, Viste que en sí, astrología el año arranca con Marzo, Aries. claro, Exacto. en marzo. Pero está bueno eso, ese cierre de ciclos. Yo Sí. también lo tomo. Porque aparte no sé si soy yo, capaz que soy yo. Pero uno llega a fin de año y se moviliza. ¿No Sí, se movilizan sí, emocionalmente? sí, sí. A mí me agarra como un. Aunque Sí. a veces no es consciente, no como un. Tipo un recuento. Hay un Igual que en el programa. cumpleaños. Hay un programa que está bueno también, el programa mental de que terminamos el año, Total. ¿no? Que lo tenemos desde que Total. nacimos. Claro, acá. sí. Aprovechémoslo. Sí, ni Aprovechemos que tenemos ese programa que es ahora fin de año, que vivimos en una cultura, porque no pasa en todas las culturas, el hemisferio norte no coincide esto del ciclo lectivo con el ciclo del cierre de año.
aprovechemos que estamos en esta cultura donde todo cierra en diciembre. Claro. Sí. Empieza antes, ¿viste? Y todo Ya están arranca en cerrando. marzo, el año astrológico, las clases, todo. Es Nos como tomamos que vacaciones. aprovechemos, Mental. claro, aprovechemos En el esta mismo. cultura que no es, yo digo, en el hemisferio norte es un lío. Yo que vivía en el hemisferio norte, yo iba al colegio y me acuerdo que era para terminar las clases en junio, no en mayo, no, Claro, pará. Entonces claro. tengo vacaciones en mitad de año, pero no, y en año nuevo, entonces sigo con las clases. Era un quilombo. Claro. Entonces, claro. Qué lío. Entonces es eso, no tomemos como, aprovechemos esta energía hermosa. Argentina es el paraíso. Es el paraíso. ¿Es el mejor país del mundo? Vengan de a uno. Vengan de Sí, 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 sí. Por suerte estamos en Argentina, nos están mirando Claro. todas. Sí, sí, sí. No, pero una vez, no sé si en los mayas, no me acuerdo, cuando era más chica había leído que Argentina va a ser como el lugar del refugio. Como Sí, cuando miras el paraíso. Mapamundi, hay toda una teoría de que toda la energía kundalini de la Ujú. Tierra como que está bajando, está Sí. viniendo, y toda la columna vertebral es la cordillera de los Andes, Ujú. ¿no? De lo que va a ser la energía vital del planeta. La cordillera de los Andes, después, bueno, sigue subiendo y sigue también en las rocosas, ¿no? Pero empieza como acá, Sí. ¿no? La base. La base. Somos Bueno, el no sé. coxis. La base está. El coxis, somos el coxis. A ver, somos la parte somos la base del tierra, somos el sacro. Somos el sacro de la tierra. Tienen que hacer tipo una sección, disculpe que interrumpa, ¿no? No, dale, tranquilo, nos eh, encantan tus intervenciones. encanta. Tipo tips para sobrevivir en la 3D. Está buena. Porque esto que decías no tenía ni la más remota idea, Bueno. pero está muy bueno. Como La vez pasada para- hablamos de eso, que una sección se va a llamar Un guiño a la 3D. Sí. Pasa que guiño ya No, involucra un vínculo. Pero- ¿No? Tienes razón. Pero vení acá, Oski. Nos encantan tus... Vení, voy a dejar- Oski, voy a dejar te esta- queremos todas las semanas. ¿Podés venir todos los Lo miércoles? dejo a este lugar, vení acá. Me encanta, Pará, aparte, voy a me ver encanta si el me levanto. misterio. Aparte, pará, me encanta el misterio de la voz en off. Pará, Perdón, me encanta. que se quede en Muy misterio. escorpiano. Me gusta el porque misterio de la voz en off Scorpio ahí tiene como- eso del misterio. Entonces, Ah, sos se de escucha la Scorpio. voz 11 del 11. del 11 del 11. Ay, tenés Pero no razón, se lo como mi ve. hermano, es verdad. Me encanta el misterio de la voz en off que aporta como... sí, no, sí. pero en realidad nos da Ojo. como luz. Sí, sí, sí. Nos da como luz desde la oscuridad. El Me misterio. encanta. No, pero dejémoslo en misterio. queremos tener, Que la te gente queremos quiera tener. saber quién es. ¿Quién es Claro, es verdad. Soy parte de las 5D, gente. Claro. Es el espíritu. Es el espíritu. Aparte, nadie nadie va a saber el día que le vean la cara, va a ser como, no, yo me lo imaginaba diferente. Claro. Es el misterio, ¿me entendés? Sí, sí. Claro. Es un señor con traje. ¿Cómo te imaginas a Oski? Vamos a hacer una encuesta. Abrimos Encuesta. prompt ahí en inteligencias artificiales y según la característica del sujeto. Pero volviendo al tema, el guiño, no, que me Guiño parece no, que no, está bien, no está tiene bien. que ser como Tips, más el machetito como para poder pasar de un lado a otro. Tips para sobrevivir en la 3D. Claro. Está bueno. Sí, Sobreviviendo sí, sí. a la 3D. Sobreviviendo en la 3D. O preparándonos para el salto, porque vamos a saltar todos, chicos. Bueno, pero De eso a lo poquito. hacemos siempre. Oski ya está. Pero Oski ya saltó. Oski ya saltó. Oski viene, Oski viene. Ayúdanos, Oski. Dale, tíralo para Dale la arriba. mano. Sí. Bueno, Alguien, perdón, pero las nuevas generaciones ya vienen Ya con el está. nuevo Sí. Android, ¿no? Sí. Sí. Entonces, Mirá por nuestros ahí, hijos. El Ay. puente somos nosotros. Sí, total. Si no atravesamos todos estos temitas, Exacto. ¿quién Total. lo va a- Estamos ¿Quién lo va a jodidos. hacer? Y Nos van a pasar sí. por arriba. No, no. No, y sí. le vamos a pasar la tarea a ellos y la idea es no ir alivianando también un poco. Total. Sí. Y aprendiendo nosotros. Y ellos vienen Todos también queremos a pasar. enseñar, ¿no? ¿Cómo estuvieron Sí, hablar. emocionalmente Maestros. sus peques estos días? Oh, la intensidad. Yo tuve. La Sí, intensidad, ¿ustedes también? chico. Qué venía tan Ayer calmo. fue el cumpleaños de Fran, del mío, el más grande. Y primero que me dijo, tuve el mejor cumpleaños, anteayer fue en realidad, tuve el mejor cumpleaños de mi vida. Oh. Gracias. Fue la primera vez que se lo organicé yo, todo. El regalo, o sea, solté toda la... ¿Qué me pasó esto? Soltar, que no me pasaba antes, lo que yo pensaba que era mejor. O Claro. De repente él me hacía una lista de regalos o me decía, yo quiero esto, y yo siempre evaluaba, o hacíamos con mi esposo una evaluación de qué es lo mejor, qué no es lo mejor. Esta vez me entregué a Qué lo bueno. que él pidió, sin importar si era bueno o malo, no sé qué. Dije, voy a confiar en Quiero lo que 5 él Ferraris. pide. Bueno, no, pero ¿sabes qué pidió? La Play. La Play 28.000. No. Pidió el blocazo. 1 kilo de chocolate. ¿Viste que era el bloc? Ah, ¡Ay, Ay, qué rico! Pidió eso. qué Se buen va a empachar. regalo. Sí. Bueno, y dije, él quiere eso. O sea, Sí, no qué quiere rico. algo material para conservar. Él quiere disfrutar de comer chocolate. Que lo va a Es una compartir además, porque no se va a clavar todo ese chocolate lo solo. comparte, a la noche nos da como cenamos Qué con rico. Y le compré eso, se lo envolví, todo divino, todo regalo. Y cuando la abrió, ¡oh! ¡Mamá!
La emoción, Mi las cosas amor. pequeñas y simples de la vida. Un chocolate gigante, que a quién no le gustaría aparte. Sí. Es genial. Claro, pero viste que no solemos regalar para los cumpleaños de nuestros hijos. Es que siempre le prohibimos los chocolates. chocolates, entonces dijo, ¿qué mejor Bueno, regalo pero que también un le chocolate? prohibimos la Play, y sin embargo por ahí Sí. haces el... No, dije, no, ¿sabes qué? Y aparte esto después se lo comió y ya está. Claro, fue Se fue, no una queda panzada ahí. y listo. Avanzar. Se lo vas a tener que administrar, lo único. Sí, Ya sí, se lo no, comió. se lo administra re bien, Sí. ¿eh? Sí, Sí. sí, sí, sí. Él mismo puso como una regla de puedo comer máximo esto por día, no sé qué. Ay, o sea, qué bien. no, Pero no, aparte no. va a trabajar un montón la autonomía. Lo quiere disfrutar. Y aparte esto, Sí. la confianza de ustedes de que él puede manejar esa situación. Obvio. Sí. Sí, totalmente. Es como, dale. Sí, más chiquito se los comentó. Sí, sí. Él ¿no? ya puede Sí. controlar ese impulso de no querer comerse el chocolatote en un saque. Exactamente. Está mucho mejor que yo no podría hacer eso. Exactamente. No, no, Me él tiro con la piensa- cabeza entera de la Sí. regla. Allá vamos. Sí, es que él no era así. Ahora está así. Qué grande. Bien, Hidratado. bien, todo volvamos. esto para Estábamos que ahí quería, en la vamos a lunita darle nueva. la entrada a Tiago. Para lo que iba a decir es que en un momento estábamos en el auto y dice, yo siento que cambié, yo siento que no voy a volver a ser el mismo después de hoy. Ay, mi amor. Eso es lo que quería decir al final Qué del día. lindo. Y eso es como Dijo- esto, ¿no? dijo él. Fran dijo, siento que a partir de hoy algo va a cambiar, no voy a volver a ser el mismo. Entonces creo que Ay, hay Dios algo quiera, que se sí, mueve, sí. ¿no? De hecho, manifestó, no quiero seguir siendo el mismo, o sea que hay un montón. Qué ¿no? conexión. ¡Wow! Bien. Así que bueno, nada. Perfecto. Los niños están muy conectados. Sí, eso sí, era. sí. Bien, ¿estamos, hacker, para darle el ingreso a Tiago? ¿Está por ahí? Vamos a hablar de la lunita nueva, vamos a hablar de qué está pasando con este Plutón que está entrando en Acuario, que entró ahora en Acuario y que nos va a traer un montón de cambios. De este ciclo que se abre, de este portal que empieza hoy, que se cierra en 6 meses. Así que cuando estemos, no sé si... Ahí te Entró viene, pero estoy salió, avisando. me dice el hacker. Bueno, volvé. Tiaguito. Volvé, Tiaguito, volvé, que Avísame, acá entramos. estoy avisándole. Y la idea Mercurio retrógrado, también eso es importante, Sí, chicas. ahí va, sí. Por el tema, entró ayer, va a estar hasta... Ahí está, Tiaguito, hasta el 15. Bien. Ahí se entró. Entra Y con el también mismo cuando hay link. Mercurio retrógrado, ya lo va a explicar él, pero bueno, hay temitas, ¿no? De comunicaciones, de ¿Qué cosas no desencuentros. hacer en estos días? No hagas un lanzamiento digital. O sea, hasta el 15 de diciembre, yo que estoy muy en esa, Revisa. frena y no hagas nada en vivo. Por ahí así como que implique mucho compromiso. Tenemos una Exacto. clase magistral en vivo con tantas personas. No la hagas hasta el 15. Espera, no pasa nada, tranquila. Revisa, chequea. Claro, tal Bien, cual. ahí dice entro. Bueno, listo, está Ya nos van a entrando avisar, Tiaguito. entonces. Si tienen preguntas, dudas, a mí me encanta compartir esto, pero no sé, yo soy de tal signo, ¿qué va a estar pasando? Vamos a ver, por ahí nos puede ayudar. Por ahí no, por ahí sí, pero vamos a ver si nos podemos sacar todas las dudas de todo lo que se está moviendo energéticamente, ¿no? Porque como el otro día vi un fragmento de una clase que da Tiago con Nati, esto de que para mí es clave, como es arriba es abajo, tiene muchas miradas, ¿no? Y una es la astrológica, que esto nos atraviesa ancestralmente desde siempre. Hay una serie muy linda en Netflix, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que habla de las civilizaciones antiguas y en todas las que encuentran está el cielo plasmado en la tierra de diferentes maneras, con formas en las que están construidas las casas, formas, reflejo de las constelaciones, ¿no? Entonces, prestemos atención a eso que hemos dejado de prestar atención, y hoy la gente que se empieza a conectar te dice, es querer o reventar, ¿no? Pero pasa. Bueno, Sí. claro, bueno, ¿no? Sí, sí. estamos, dice Hacker. Bueno, Hacker, dale. Bien. Ahí está Esa, Tiago. Hola, ahí está Tiago, Tiaguito. bienvenido. Hola. Nada, ¿se me escucha bien? Sí. Perfecto. Sí, todo bien. Qué bueno. Bueno, bienvenido, gracias por brindarme este espacio, por estar acá compartiendo. No, Buen día a gracias todos. Buen día. Bueno, estamos acá como súper expectantes, ¿no? Porque Que se venimos- presente primero, ¿no? ¿O lo presentamos? Lo presentamos. Estamos acá súper expectantes para ver qué es lo que se va a estar moviendo estos días. Y bueno, dijimos, ¿a quién mejor? Yo ya te conocí en el retiro. Bren te conoce ¿de dónde, Bren? De Emprendedores Conscientes, una mentoría que hicimos juntos. De este año Emprendedores con Tiago. Conscientes. Y dijimos, bueno, Tiago es ideal como para esto, para contarnos un poco qué se va a estar moviendo. Así que bueno, la pregunta primero es contarnos un poco ¿por qué, para que la gente sepa por qué hemos pensado en vos? ¿Vos qué es lo que haces, Tiago? Contanos. ¿Vos estás con astrología? ¿Tiene un nombre específico, no? Lo que vos haces, o yo estoy Sí, inventando. sí. Bueno, primero que nada, agradecer por este espacio. Y bueno, sí, yo estudié astrología hace como 4 años. Empezó como por un camino de autoconocimiento y después se empezó a abrir un montón para acompañar a otras personas también.
Y sí, un poco lo que estudio es un poco la astrología evolutiva, ¿no? Astrología para la evolución del alma, para la evolución de uno mismo, que no quede solamente en comprenderme a mí mismo, sino como, ok, me comprendo y aprendo cómo esa energía que puedo ver en mi carta la puedo usar para evolucionar y crecer, ¿no? Y también la astrología nos ayuda a ver lo que está pasando hoy a nivel mundial, en el cielo, energéticamente, y cómo eso nos afecta a nosotros también en lo personal, ¿no? Ujú. Y eso nos ayuda un montón. O sea, yo cuando empecé con la astrología y empecé a estudiar como qué pasa hoy en el cielo, y empezar a ver cómo ese cielo es un reflejo de lo que me pasa a mí en mi mundo personal, emocional, y me ayuda a comprenderme más y a comprender más, ok, estoy atravesando esto por esto, esto y lo otro, porque tengo que sanar esto, porque no sé, como que te ayuda a tener claridad y te ayuda como a ir como en fluidez con la vida, ¿no? Ya más, no más como remando, como en conflicto, sino como que, ok, entiendo, acepto y avanzo, ¿no? Tiago, me llama la atención que dices, hace 4 años empecé con esto, pero vos sos muy jovencito. Ay, estoy hablando como una anciana. Y somos ancianos. ¿Cuántos años tenías, cuántos tenés ahora y cuántos tenías cuando arrancaste, no? Yo ahora tengo 21 y arranqué a los 17, 18. Lo que no sabemos cuántos años tiene su alma. No, bueno, vos claramente. sabés que hay almas, Sí, sí, esto yo lo he hablado también. Se incluso- nota en... Sí, yo lo he hablado con Nati, lo he hablado con Bren, yo que lo conocí a Tiago la primera vez, dije, qué jovencito, cuando lo conoces, empezás a hablar con él, hay algo que obviamente viene de otra vida, me parece, a mi Claramente. mirada, ¿no? Es un despertar muy Sí. temprano. Vas recordando, ¿no? Claro. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso porque tiene que ver con todos los tránsitos y como que todo se une siempre, ¿no? Qué bueno. Pero sí, tiene que ver con la edad del alma, que la edad del alma trasciende a la edad del ego, ¿no? Es como que este es el envase nada más. Después la energía es eterna, ¿no? Es un poco lo que podemos hablar hoy acá, que nos puede suceder a todos, solamente que capaz a uno recuerda o se despierta más esa esencia, ¿no? Que siempre se va despertando en diferentes niveles, como capas de cebolla, ¿no? Antes o después, pero es como algo que ya tenemos todos, ¿no? Esa edad que trasciende a la edad física, si se quiere. Bien, buenísimo. Ahí estamos, en esa presentación de quién es Tiago, perdón, estaba mandándole ahí al hacker que nos ponga, que estamos hablando con Tiaguito. Vieron que yo me organicé, mandé todo. Sí, Hacker, sí. Sí. Pepe, no importa. Bueno, Trapitos al sol. trapitos al sol, no, está bien, pero bueno, poneme ahí, hacker, que estamos hablando con Tiago Actis, que el Instagram es @Tiago sin H, sin nada, es Tiago arro- sin H, claro, Tiago @Tiago_holística, ahí sí, como holístico, pero sin la O final. Ahí está, perfecto, ese es el Un poco, Instagram. si quieren que resuma un poco, o sea, yo estudié astrología, después estudié coach ahí con Bren, que estuvimos en una mentoría, entonces estudié coach y también soy profe de yoga. Me metí por todo ese lado, así que hoy nada, me dedico a la astrología, hago programas de astrología desde el coach, la astrología y bueno, ya intencionando empezar a dar clases también. ¿Y vos atendés virtual, presencial? ¿Dónde la gente te puede encontrar, digamos, en qué zona estás? Yo estoy en zona norte, Martínez, hago sesiones en Olivos principalmente en realidad, presencialmente, y si no, hoy en día todo es por las redes, ¿no? Claro, tal cual. Desde cualquier lugar del mundo. Bien. Él ya nació con eso, Sí. lo tiene más Claro, aceitado. incorporado. Bueno, Tiago, vamos a hablar un poco entonces acerca de lo que se va a estar moviendo estos días, ¿no? De la energía que ya se está moviendo. Estábamos hablando, no sé si estuviste escuchando un poquito de todo esto que pasó, que está pasando, que está empezando ahora con la entrada de Plutón en Acuario, y hay una luna nueva que se viene, que es la luna de ahora, del 1, que es luna en Sagitario. ¿Qué significa todo esto? Bueno, sí, están pasando un montón de cosas, ¿no? Están pasando un montón de cosas. Yo creo que como para bajar a tierra, primero comunicar esto de que venimos de una temporada escorpiana, ¿no? Que el Sol estuvo transitando en el signo de Escorpio. Sabemos que, o sea, cada mes va cambiando la temporada. La temporada escorpiana es una temporada que terminó ahora el 22 de noviembre, donde la vida nos invita a ir profundo, ¿no? Estamos muy sensibles, todo lo que está oculto sale a la luz. Estamos en un momento de transformación, de muerte, de todo lo que, digamos, todas esas emociones que acumulamos durante el año, es hora de procesarlas, ¿no? Entonces, como que venimos de mucha sensibilidad, pero también de una oportunidad de mucha sanación, ¿no? Entonces, ahora que el Sol entró en Escorpio, en Sagitario, perdón, ahora el 22, que entró en Sagitario, inició la temporada sagitariana, ya es como un momento de como buscar una expansión, ¿no? Luego es como esa mariposa que estuvo dentro de la crisálida, ¿no? Ahí como transformándose y demás,
y ahora el Sol entra en Sagi y podemos decir que empezamos, ¿no? Como a abrir un poco las alas, si es que realmente vivimos el proceso escorpiano con conciencia, ¿no? Si realmente pudimos ir, trabajar todo eso que estaba ahí oculto, si logramos hacer la transformación. Ahora viene como esta energía impulsiva de, ay, me quiero abrir a la vida, quiero ir hacia lo nuevo, hacia lo diferente, nuevos horizontes, nuevas aventuras, conocer nuevas personas, ¿no? Estamos como en un momento de querer ir hacia afuera y de mucha conexión con el niño, ¿no? Con la niña interna que fíjense que un niño vive la vida de manera espontánea y alegre. Y esto lo digo porque Marte está en Leo, ¿no? Claro. Entonces, si podría resumir como un poco, porque son muchas cosas las que pasan, entonces Sí. como voy aparte. Está pasando de todo. Pero por un lado hay como energía de fuego, ¿no? Energía del Sol está en Sagitario, Mercurio ahora está retrógrado en Sagitario, está Marte en Leo, los nodos están en Aries. A Entonces, ver, por- pará, te interrumpo un cachito ahí. ¿Qué significa, para los que están mirando, que Mercurio esté, esto que acabas de decir, que esté retrógrado en, ¿dónde? Sagi. En Sagi. Eso, perdón, sí. ¿Qué significa esto a nivel, qué puede pasar? O sea, ¿Qué- Sí, Mercurio sabemos que es el planeta de la comunicación, la mente, las ideas, y rige cuando yo mando un mensajito por WhatsApp, ahí está Mercurio. Cuando yo mando un mail está Mercurio. Acá lo que estamos haciendo es medio Mercurio. Mercurio. Tal cual. Está Bien. Mercurio. Cuando Mercurio retrograda, en realidad no es que el planeta está retrogradando, es como es una visual. Desde la perspectiva de la Tierra parece que Mercurio es como que se frena y va hacia atrás. No es que el planeta en su órbita vaya a pasar para atrás porque eso no sucede, ¿no? Es como una si se alejara visualmente, digamos. Y es como, claro, o sea, no es que se aleja, es como que de repente, como que Mercurio viene así, ¿no? Como una línea avanzando, avanzando, de repente frena y empieza a ir para atrás. Ah, ok. Así Pero como eso se por una- percibe. Claro, es como se percibe, es por una perspectiva desde acá a la Tierra, no es que el planeta esté yendo para atrás, los planetas no van para atrás No. en su órbita, siempre giran y van como girando alrededor del Sol, ¿no? Lo que sucede acá es que, claro, como el Mercurio rige todo esto de lo que hablamos, siempre que Mercurio está retrógrado, es un momento para ir hacia adentro, ¿no? Para todo eso, toda la comunicación, lo que es, bueno, las redes, como que puede estar frenado, puede estar trabado, se corta la luz, se corta el internet. Ay, que También no tiene pase. que ver mucho con No, esto de hay mucho malentendidos, como que yo digo A y el otro entiende B, ¿no? Sí. Y yo al otro y le entiendo C, es como que no se entienden las cosas, como que interpretamos mal, entonces es un momento para estar muy atento a, antes de mandar un mensaje, tipo lo leo un montón de veces, si voy a firmar un contrato, o sea, se dice que no es el momento para firmar contratos, por ejemplo, porque se te pueden pasar detalles, podés no ver lo que, como cosas que están ocultas, ¿no? Entonces, como que cualquier cosa que tengamos que hacer, la compra de un pasaje de avión, no sé, si queremos firmar un contrato, lo ideal no es hacerlo y si lo hacemos como fijarse al detalle que todo esté bien, ¿no? Leerlo, fijarse. Eso en lo práctico, ¿no? Como a nivel más para uno, como está retrógrado en Sagitario, es un momento para cuestionar nuestras creencias. Ok. ¿Con qué creencias me estoy identificando hoy? Lo que lo que creí toda mi vida, ¿lo sigo creyendo? ¿Me sigue representando? ¿Mis creencias realmente me permiten expresar quién soy? ¿O están limitando mi esencia, mi alma, están limitando a ese niño que quiere ser espontáneo? Pero de repente mis creencias me dicen, no, pero vos tenés que ser así, no sé, tenés que, qué sé yo, una ideología política, una ideología religiosa, cualquiera que fuese, pero cuestionarse realmente, ¿no? Como el poder de cuestionarnos, ¿esto a mí me sigue representando hoy o me está limitando? Creencias, valores, ideologías. Tiago, eso es uno de los cambios que se vienen a nivel, ¿no? Humanidad. El replantearse ahora, ¿no? Y no seguir los formatos que veníamos. Es parte. Sí, total. O sea, ellos sabían hace un montón. Miren, lo que está pasando, que es muy importante, es que los 3 planetas transpersonales están teniendo contactos. O sea, yo hablo en lenguaje astrológico, Sí. pero en lenguaje castellano es como que todos los procesos se están acelerando muchísimo. Entonces, lo que una persona tardaba en sanar, por ejemplo, 10 años o 20 años, patrones repetitivos, o sea, sabemos que siempre las personas solemos repetir patrones en nuestra vida, en nuestras relaciones con nuestros jefes, en nuestro cotidiano, patrones que repetimos una y otra vez porque hay algo que sanar ahí. Entonces ahí hablamos de procesos evolutivos, procesos donde el alma tiene que aprender a sanar ciertas cosas. Esos procesos ahora se están acelerando radicalmente, ¿sí? Está todo muy acelerado, entonces lo que antes tardaba 20 años, ahora tarda 1 año, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, de ahí me perdí. ¿Qué me habías preguntado exactamente? De que esto es que la humanidad va a cambiar, o sea, va a dejar esos formatos que teníamos. La humanidad nos está invitando a Nos está dejar esos formatos. Exacto. El tema está en que
que le demos lugar a eso, ¿no? Porque nuestra mente, nuestro ego siempre quiere estar aferrado a lo cómodo y a lo conocido. Entonces, acá se pueden ir a extremos, ¿no? Porque la invitación de la vida es, sí, soltá todas las creencias con las que ya no te identificás. Es como una serpiente que cambia de piel, ¿vieron? O como esto que hablaba de que uno tiene muchas capas de cebolla. Y uno debe animarse a liberar esas capas de cebolla para darle lugar cada vez más al alma y al ser esencial que somos. Ese ser que está conectado con ese niño, ¿no? Con un niño naturalmente es alegre, naturalmente es espontáneo. Hoy, mira, es re loco. Hoy justo me levanté y cuando salí por la calle, un nene que estaba caminando me dice, hola. ¿Viste? Así como re espontáneo. Es re lindo. No sabe ni quién sí. soy. Hola, ¿viste? Como, hola, le digo. Sí, me viene esto que lo trae, hablando que estamos con Bren, que es consteladora. Esto lo trae Hellinger, pero y también lo levanta Joan Garriga en alguno de sus libros, no me acuerdo en cuál, pero lo dijo Nietzsche, en realidad, originalmente, cómo el hombre debería pasar o sea, tiene como 3 etapas en su vida, ¿no? Como de camello a león y de león a niño. Y el camello viene con la jorobita, con la mochilita, con la cosa esta del mandato, esto acabas de decir, el mandato, la creencia, el deber ser y la necesidad de poder liberarnos. Vamos a pasar por un momento donde nos creemos leones, por ahí es lo que está pasando ahora, ¿no? Esto que acabas de traer, la energía sagitariana de quiero hacer todo, quiero comerme el mundo, voy, salgo, ¿no? Pero el objetivo final humano es poder volver al niño que ya vive libre, que no tiene necesidad de comerse el mundo, sino disfrutar, jugar, vivir la vida desde un lugar de liviandad, ¿no? Y de autenticidad también. Y desde de aprendizaje. de autenticidad. Sí, y de aprendizaje y de sorpresa ante la vida. Exacto. Asombro. De asombro. Y está en contacto con la magia de la vida también un niño, Claro, ¿no? Con esa magia que es estar en el momento presente. De que no estoy pensando en lo que voy a hacer mañana y que el trabajo y que no sé qué, no, habito el presente, ¿no? Y ahí surge la magia de la espontaneidad, donde todo es posible, todo, ¿no? Como... Pero bueno, un poco a lo que iba a hablar con esto de soltar patrones, que la vida nos está invitando, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, nosotros nacemos siendo espontáneos, siendo libres, es nuestra manera natural, pero por un montón de condicionamientos de mamá, de papá, de la familia, del sistema, como que nos pusimos un montón de capas encima, como que nos pusimos... Tengo que ser de esta manera, tengo que comportarme, tengo que mostrarme de esta manera. Yo no puedo ir por la calle y decirle a cualquier persona, hola, teniendo, no sé, 21 años, por ejemplo, o siendo adulto. Como que uno lo ve como raro. ¿Y por qué lo ve como raro, no? Tipo, por un montón de condicionamientos, cosas, como hoy me pasó con el nene de 5 años, ¿no? Como re espontáneo, re libre. Entonces, ¿por qué perdemos esa espontaneidad, no? Entonces, eso es porque hay un montón de armaduras, de capas que nos vamos poniendo, que van forjando nuestra identidad. El tema es preguntarnos, ¿la identidad que construí hoy realmente está representando mi alma, mi esencia? ¿O hay una desconexión entre personalidad y alma, no? Claro. Entonces, un poco la entrada de Plutón en Acuario, o sea, Plutón en Capricornio en sí, que ya salió de Capricornio, fue como esto de... Aleluya. Sí, o sea, transforma todos los Lo tenía que condicionamientos, decir. mandatos que fueron impuestos por un sistema y por tu familia. Y ahora Plutón en Acuario es como, bueno, es hora de descubrirte siendo original, único y auténtico y animar a expresártelo con el mundo, ¿no? Como quién sos y qué es lo que realmente querés. Y Mercurio retrógrado tiene que ver con eso, ¿no? Que va a estar retrógrado hasta el 20 de diciembre, más o menos. En realidad, sí, hasta el 20 de diciembre. Que es como preguntarnos mucho eso, ¿no? Como muy profundo, como quién soy. Este quién soy está fundamentado en creencias, ¿no? Entonces, ¿qué creencias me están representando a mí hoy? Claro, más que quién soy, también quién me dijeron que era, que es como la pregunta Claro, como más... ¿a quién le creí? Claro. Tiaguín, una pregunta con esto de Mercurio retrógrado, porque leí varias cosas, pero me interesa tu mirada. Las personas que tienen, por ahí es más específico, Mercurio retrógrado en la carta, ¿cómo le juega este Mercurio retrógrado? ¿De la misma manera que los que tenemos directo? No, lo que nacen con Mercurio retrógrado se sienten como pez en el agua. Me imagino. Como Géminis, ¿no? Tengo una amiga que tiene un montón de planetas retrógrados de nacimiento, entonces Sí. en ciertos momentos del año se siente bien. Claro. Todos nos sentimos mal y ella se siente bien. Claro, exactamente, o sea, porque imagínense, es como que ya está con su energía, como su impronta energética. Entonces, Claro. si una persona tiene Mercurio retro y Mercurio está retro en el cielo, capaz le fluye más la comunicación, está más Ok. espontáneo, le fluye más, está fluyendo más con la energía, está bailando con la energía. Bien. Bien. Voy a bailar. ¿Hay algunos signos que en este momento, o sea, más allá de los planetas y demás, por ejemplo, hay algunos signos que con esta luna nueva, con esta energía que se está dando, con este ingreso de Plutón en Acuario, con esto de Mercurio retrógrado, lo que sea, ¿no? En este momento
algunos signos que se sientan más así, ¿no? Afectados. Afectados que otros, o sea, algo que mirar, alguna cosa que digas, quiero advertirle a, no sé, Leo, que tal cosa, no sé, o no, Sí. o no tiene que ver. O sea, por ejemplo, la entrada de Plutón en Acuario va a afectar principalmente a los signos fijos, o sea, Leo, Acuario, Aries. Escorpio, Tauro. Ay, Sí, soy Aries. Leo, de verdad. Tauro, los Escorpio. signos fijos. Principalmente si tenemos planetas o ángulos en los primeros grados de los signos fijos, ¿no? Del grado 0 al 5 o de los últimos grados de Capricornio. Es como que estamos en proceso de mucha transformación. Además, como vieron la palabra, los signos fijos es como que somos más tercos en quedarnos en una idea, en una Claro. forma de cómo tienen que ser las cosas. Y Plutón viene a decir, no, vamos, a barrer todo esto. A ir ¿Cuáles son, hacia... ¿cuáles son los signos fijos? Repetimos. Leo, Acuario, Sí. Escorpio y Tauro. Claro. Leo, Acuario, Escorpio y Tauro. Ok. Anoten. Bien. Anoten si sos de Leo, Acuario, tenemos acá un Ahí escorpión. lo tenés, Escorpiano del 11 del 11. Escorpio y Tauro, entonces Oh, no. O rebelde, la revolución serías. bien, se Claro. van a empezar a transformar por ahí más, ¿no? Como que es un momento. Claro, es como una invitación que, o sea, es para todos, principalmente Claro. para estos signos porque le va a afectar más. Es una invitación a esto, ¿no? Cuestionate como que la vida a través de situaciones y de situaciones principalmente te va a enfrentar con quién sos hoy. O sea, estás haciendo lo que te dijeron que tenías que ser, estás cumpliendo con mandatos y con cosas. ¿Quién realmente sos? ¿Qué es lo que realmente querés en la vida? Entonces, una persona que está viviendo de manera automática, en un trabajo, no sé, con relaciones que realmente no lo representan, es como, bueno, si es de signo fijo y viene Plutón, acá Plutón le va a traer mucha más transformación. Como decía, todo esto se está acelerando mucho, ¿no? Claro. A los signos fijos lo van a sentir mucho más, ¿no? A Plutón en Acuario, más si tenés planetas en Acuario, Claro. ¿no? Después, no sé, más los signos cardinales, ¿no? Que son Aries, Capricornio, Cáncer y Libra. Digamos, Plutón en... Sí, no, como esos signos... Estoy pensando, ¿no? Porque pueden estar como más en fluidez ahora en este momento, como que quizás no les afecta tanto de manera tan llegada, porque tienen más capacidad de accionar justamente, ¿no? Son signos cardinales que no se quedan fijos en una idea, sino que van y accionan, van y hacen. Entonces como que quizás desde esa acción, desde ese impulso pueden fluir más con los cambios que se están presentando. Bien, Y bien. ya tuvimos aparte el tránsito de Plutón en Capri. Digo, estoy pensando en mí, que tengo varios de esos aspectos, Sol en Libra, ascendente en Capricornio. Claro, vos sos como yo, estamos todo cardinal. Yo soy Aries con ascendente en Capri con luna en Libra. Ah, Tremendo. mi lunita está en Escorpio. Pero sí. Claro, es como que de alguna manera está más facilitado el cambio Claro. para los signos cardinales, si se quiere. Como que está más como, bueno, fluyo con eso. Los signos Ah. fijos es como más denso. En resumen, vamos a estar un poco mareaditos todos, me parece. Y hay un cambio que es como muy grande a nivel humano, ¿no? Cuando empiezan estas eras, ¿no? Estos cambios de... Me parece que, como decía recién Bren hace un ratito, que Plutón es el planeta de la transformación. Entonces, este cambio es significativo para los que estamos por ahí conectados Claro. con nuestra transformación, más todavía. Si estoy en un proceso de transformación, más. Y esto, Tiago, ¿cómo afecta a la luna nueva, ya entrando más en lo que está pasando ahora, en este corto plazo? Porque estamos hablando de un Plutón en Capricornio, que es un largo plazo, 20 años, que es un cambio de era, por decirlo de alguna manera. Total. Sí. ¿Qué va a pasar con la luna nueva en Sagitario? ¿Qué energía se va a estar moviendo? Sí, la luna nueva, como saben, luna nueva es un momento de siembra, un momento de introspección, de ir hacia adentro, más que Mercurio está retrógrado. Entonces, estamos en un momento de cuestionarnos, de replantearnos creencias, valores, objetivos que teníamos en nuestra vida. La luna nueva se da el 30, ahora el sábado 30, luna nueva en Sagitario, ¿no? Estábamos diciendo el primero, lo dijimos mal nosotros. No, por ahí. Esa el noche. 30. No, pero está bien, o sea, primero creo que es domingo. O sea, Sí. O sea, toda luna nueva inicia algo, es un momento para sembrar un proyecto, un sueño, una idea que queramos sembrar que tiene que ver con la expansión, con búsqueda de un nuevo sentido, nuevos horizontes, expansión de conciencia, si quiero hacer un viaje, si quiero estudiar algo nuevo, ¿no? Porque eso simboliza Sagitario. Entonces, la invitación es, ¿no? Como que estos días vayas para adentro, te preguntes, te cuestiones, ¿qué quiero crear para mi próximo año que viene? Aprovechando que estamos como terminando el año, ¿no? Como, Ahí va. ¿qué quiero manifestar en mi próximo año? ¿Qué me visualizo manifestando en mi vida? ¿Quiero hacer un viaje? ¿Quiero trabajar de algo nuevo? ¿Quiero emprender un proyecto? Bueno, ¿qué es lo que realmente quiero?
Y esa respuesta va a venir del niño, porque esta luna nueva está en trígono a Marte. Marte en Leo tiene que ver con el niño interno. Entonces, como que siento muy importante también estos días, como conectar con nuestro niño, ¿no? Con nuestra niña, con esa capacidad de, quiero hacer algo divertido, quiero hacer algo que me haga bien, me voy a comprar un helado, no sé, me voy al río. Darse ese momento, ese espacio de creatividad, de conexión, para que de ese lugar nazca la intención. Una intención que está alineada con el corazón. Claro. Que tenga que ver con esto, que quiero manifestar de acá a 6 meses, cuando se dé la luna llena en Sagitario, que bueno, van a ser 6 meses después, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Por mayo más o menos, esa luna llena. Bien, bien, es que es esto, ¿no? Es jugar. Podemos empezar a jugar, a disfrutar, esto que hablamos hace un ratito, ¿no? Qué bueno, y la luna nueva, claro, que inaugura también un ciclo de 6 meses, que termina con la luna llena en Géminis, nos decía Bren recién. ¿Qué va a estar ocurriendo por ahí en esos 6 meses que culminan por ahí en Géminis? O sea, más allá de que toda luna nueva, como bien decías, es siembra para cosecha, ¿no? Pero obviamente por ahí sembrar algo ahora y cosecharlo dentro de 15 días en la luna llena es como medio, no sé, pronto. Sí. Pero por ahí sí en estos 6 meses, ¿no? Claro, o sea, me encanta porque justo, ¿cuándo fue? Antes de ayer di una clase de los ciclos de la luna y hablé esto muy específico, para los que quieren la pueden ver, está grabada, es gratis. Ay, decinos dónde está, dónde la podemos ver, sí, quiero. Tengo que ver si la puedo subir a YouTube. Principalmente está dentro de una plataforma que, bueno, me pueden hablar por privado, se los mando a un link a un grupo para que puedan acceder, porque está principalmente por Drive, entonces se las tengo que mandar más por privado. Subila a YouTube. Estas cosas yo de última las subís con un link, viste, privado y lo compartís, pero creo que está bueno. Sí. No, ya la quiero subir en vivo porque la hicimos con Nati, justo la colega con la que estoy, y fue re linda. Y hablamos un poco de esto, ¿no? Luna nueva en Sagitario. Es un momento de siembra, de intención, de conectarnos, no de ir para adentro como la semilla que está abajo de la tierra. ¿Qué quiero manifestar? Entonces, preguntarnos. La primera semana, que es luna creciente, es la semana para tomar acciones en coherencia con esa decisión, ¿no? En coherencia con esa intención que yo tengo, ¿no? La luna llena, o sea, la luna nueva se da en Sagitario. 6 meses después se va a dar una luna llena en Sagitario también, ¿sí? Que va a ser el 11 de mayo. Ok. Mayo. Entonces, lo que estemos sembrando este 30 de noviembre, lo vamos a ver manifestado el 11 de mayo, alrededor, ¿no? Aprox, como ahí se da la luna llena, una semana antes, una semana después. Entonces, si yo cierro los ojos, me conecto con mi corazón y me pregunto, ¿qué quiero estar haciendo yo el 11 de mayo del año que viene? ¿Qué me gustaría estar haciendo? ¿Cuáles son los sueños? Ay, el retiro de Miami. Sí. ¡Ah! Qué lindo retiro en Miami. Estaba pensando, te juro que estaba pensando lo mismo. Es que yo lo estoy manifestando hace como 2 años. Llegó. El año pasado lo manifesté y se canceló. No, el anteaño. Se canceló porque no conseguíamos un lugar y qué sé yo, pero ya estaban los flyers, estaba todo ya lanzado, tenía inscriptas, tuvimos que dar de baja personas porque no teníamos lugar. Se dio así, no era el momento. Así que ahora vamos a... Claramente, como que esta luna nueva te invita a salir de tu zona de confort y ir hacia algo nuevo, ¿no? Porque vos hablaste de un retiro en Miami. Sagitario son los viajes, es el extranjero, es lo que está allá afuera, es lo que no conozco, ¿no? Es algo que... Y Sagitario es el entusiasmo de quiero conocer, es ese fuego, porque los signos de fuego tienen que ver también con lo espiritual, ¿no? Un poco con la intuición, con la pasión por la vida. Entonces, ¿qué me apasiona? ¿Qué nuevas cosas quiero hacer en mi vida que sí, que me enfrentan miedos? Quizás viajar no viajé nunca viajé solo, me da miedo, bueno, pero si realmente lo siento lo puedo intencionar, ¿no? Y confiar también. Entonces, además esta luna nueva, como para agregar ahí más, está en cuadratura con Saturno en Piscis. Entonces, Saturno es el planeta más de la estructura, de limitar, de encuadrar, ¿no? De bajar a tierra. Entonces, como realmente hacernos responsable de nuestros sueños y que no quede en un sueño, en un ideal, como en un castillo en el aire, ¿no? Como que no, o sea, me hago responsable de lo que quiero y acciono en coherencia con lo que quiero, ¿no? Como lo bajo a tierra. Sabes que justo Teadito estaba leyendo, había tomado unas notas y pensaba en esto que decías de Saturno, que yo suelo decir, es el regente de Capri, a mí me desafía todo el tiempo. Y también, como que lo que leía, vos me dirás, es esto de que al estar ahí, la energía sagitariana expandiendo y queriendo, y Saturno en ese aspecto tenso, decía que tal vez la realidad puede frenarnos, nos puede limitar, y toda esa expansión que tenemos ganas, esto hace que queramos expandirnos, pero que Saturno dice, falta que las cosas maduren, tal vez, si se traban, fíjate bien, ¿no? ¿Qué está pasando claro. ahí?
O sea, sí, totalmente. Puede Ahí también puede haber pasar eso. una limitación, un bloqueo, ¿no? Como esto, como que quiero avanzar con este proyecto, quiero avanzar con esto, pero todavía necesito experiencia. Claro. Todavía, no sé, es como que yo diga, no sé, ahora me estoy recibiendo de profesor de yoga. Digo, ya me quiero hacer un retiro a la India de, no sé, con 20 personas siendo profesor de yoga. Y Bien. sí, está buenísima la intención, pero bueno, pará, te recibiste recién, ¿no? Como necesitas experiencia, necesitas... Bueno, qué sé pero yo, pará, yo clases. hice las clases de Tiaguito, están buenísimas. Pará. No, doy como un Tiago ejemplo, intencional ¿no? a India, dale. Dale. Aparte que para Lo dijiste junio- espontáneamente, Y aparte que está. para junio ya tenés 6 meses. Muy Para sagi mayo, acá, claro, muy Con la sagi experiencia. nosotras. Vamos para Sí. adelante. Sí. Mandá. Y yo soy Te muy vemos. Géminis, yo me mando. O sea, No, chicas, No. Aries con ascendente ¿vamos a en hacer un Capricornio. retiro o Mi no? amor, En febrero claro. nos hacemos un retiro. En febrero Intención o viene- concreto, es Sí. eso, Sí. fuego, tierra. Sí. Retiro de estamos las creando. reinas. Retiro obvio. de las Pero- reinas, que no sé qué. Tiene que ver un poco esto con como que me viene a hacernos responsables de lo que realmente Claro. queremos. Y si yo digo, quiero manifestar un retiro a la India, como poner el ejemplo, bueno, a ver qué necesito para poder hacer eso, qué recursos necesito, cómo lo puedo bajar a tierra, cómo me tengo que organizar, qué recursos necesito, qué herramientas tengo que tener yo para hacer el retiro, ¿no? Entonces de acá a 6 meses me voy a ocupar de hacer todo lo que tenga que hacer para que ese sueño se manifieste y se baje a tierra. Bien. Porque Claro. si no, Sagitario puede pecar un poco de, ay, quiero Sí. un montón de cosas, quiero irme de viaje, quiero hacer un montón de cosas, sí, pero si no generas el dinero no te vas a poder ir de viaje. Entonces, Claro, Obviamente- concretar, bajar a la Claro. tierra como cómo lo puedo lograr. La pregunta de cómo, no abrir el cómo también. Bien. y acá me viene un poco esto también de que a veces las respuestas no las tenemos desde la mente, porque a veces no sabemos cómo, y es también confiar en la vida. Pero confiar está de la mano también de ser coherentes con nuestro accionar, con nuestro Claro. pensar, sentir y hacer. Estar en coherencia, como que, ok, no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo voy a generar el dinero, pero confío en la vida y aún así voy a accionar para que se abran puertas, porque cuando uno intenciona desde el corazón se dan las sincronías, ¿vieron? Se dan como todo para que uno lo manifieste. Sí, es que sí, se empieza a dar porque aparte empezamos también a entregarnos a cosas que por ahí no veíamos desde la razón, como decías vos, ¿no? La mente no nos deja ver la posibilidad porque la mente viene programada con lo que ya sabíamos que era o lo que ya... Pero sí, yo siempre digo, ¿no? Si va a ser como vos ya sabés que va a ser, con lo que vos ya tenés, ya lo hubieses logrado. Claro. No estarías pensando que lo tenés que lograr. Y como decíamos hoy, estar atento. Y lo que decía Tiago, ¿no? Esto del niño de estar en el presente. Si uno realmente está en el presente, puede observar y puede captar eso. Mira, ahí está la oportunidad. Esta es la situación. Estas son las personas. Entonces, es eso. Confiar, poner la intención, accionar, pero también estar atento a dónde estar en el lugar correcto para poder ver esas oportunidades que nos van a llevar a nuestros objetivos. Tal cual. Me encanta, Tiago. Estar presente en todo eso. Me encanta tenés todo que venir, eso. Tiago. Tiene pero que venir acá. un día. Pasa que Sí. está re lejos, Paul. Yo Claro. lo reentiendo, Sí. porque yo soy de Martínez, originaria Sí. también de ahí. Ay, es re Oriunda. lejos, Lejos, ¿verdad? Cruzar aparte Es toda cruzar. sí, a la El otro mañana día es fui al difícil. cumpleaños de mi sobrina en Tigre, en la isla, porque viven en la isla, y también, sí, fue un tirón, ¿eh? Caos. De hecho, te digo, fui Sí. hasta Martínez, dejé el auto en la casa de mi mamá, que vive ahí Vacaciones, en más o Anchorena, menos. del tren de la costa, ¿eh? Vacaciones más o menos. Claro, dejé el auto en la casa de mis papás y me fui en tren de la costa, porque ir como todo el... Más, dije, sí. no, chau, tren de la costa fue rapidito. Bueno, gente, estamos llegando al final. Para algo más que quieran preguntarle a Tiago antes de cerrar, acuérdense, si están viendo el programa, suscríbanse al canal, que nos ayudan un montón, déjennos un like, compartan este programa de Despertar con quien quieran, con quien sientan. Ahí nos puso el ping. Yo le quiero preguntar a Tiago, después, bueno, hablaste un poco de la cotidianidad, de la 3D, de esto de, bueno, quizá no firmar un contrato, fijarse bien, estas cosas. ¿Qué cosas de recomendaciones del estilo, bueno, descansar o, digamos, qué es momento para qué? Justo ahora que está arrancando este nuevo proceso, digamos. ¿Qué nos va a requerir el cuerpo? O sea, yo justo lo hablaba ayer con una amiga que decía, claro, tipo, está terminando el año y está esta energía de hacer, terminar, que tengo que llegar, que tengo que hacer. Y yo siento que la energía, si bien Sagitario nos invita un poco a eso, fiesta, voy, salgo, hago, yo siento que la energía está mucho más introspectiva, ¿no? Como freno, me doy espacio de silencio, me escucho, qué siento, qué necesito, qué quiero, como ir hacia adentro, ¿no? Como frenar. Yo diría como que, bueno, eso es súper importante en el día a día, ¿no? Como que ante tanta voracidad de querer hacer y de que hay energía y que se vienen las fiestas, todo, ¿qué necesitas? ¿Qué sentís? ¿Qué está pasando ahí adentro? Entonces, como date espacios de silencio, date espacios también porque Mercurio retrógrado te dice, no hagas por hacer, frená,
pensá antes de comunicar, pensá antes de hacer, reflexionar, desde dónde vas a accionar, desde dónde vas a, ¿no? Como, es un momento de mucha introspección también. Mercurio retro es mucha introspección. La luna nueva es ir hacia adentro, es introspección, ¿no? Entonces, como, nada, eso. Y una última cosa es que, como para agregar, Venus va a estar en conjunción con Plutón el 7 de diciembre, o sea, la primera semana de diciembre y la segunda. Podemos sentir también que nuestros vínculos, relaciones, se están transformando, ¿no? Como que quizás lo mismo, ¿no? Lo que no se venía comunicando, de repente sale a la luz, explota, hay mucha vulnerabilidad en los vínculos. Ojo, atención. Chan. Sí. Como un momento de replantearnos nuestros valores, ¿no? Y cómo esos valores se expresan en nuestros vínculos, ¿no? En los diálogos, en cómo el otro me valora, me cuida, no me cuida, bueno, como un momento de transformación vincular, pero principalmente con nosotros mismos, de nuestro amor propio, ¿no? ¿Qué cosas permito, qué cosas ya no permito más? Como ahí toda una transformación vincular va a haber, o a través de los vínculos, no es con uno siempre. Está bueno. Bien, A mí me se me encanta. venía una cosita por ahí, si querés aportar alguna ceremonia ahí simple para hacer para la lunita nueva que sugieras. No, sí, o sea, la luna nueva para mí es meditar, como... En realidad el ritual sería así, como cerrar los ojos, conectarte realmente con tu niña interna y preguntarte, desde mi niño, ¿no? Desde ese niño alegre, espontáneo, que tiene sueños, ¿qué me veo haciendo el año que viene? ¿Qué me inspira? ¿Qué me emociona? ¿Qué quiero manifestar? Quizá que tenga que ver con viajes, con estudios, con algo que quiera expandir en mi vida, ¿no? Entonces, como realmente darte ese espacio de conectar con tu corazón y escribirlo. Lo podés escribir, si lo querés hacer también eso que escribí lo podés sembrar, o podés sembrar como una Simbólicamente, teoría, claro. simbólico. Pero entendiendo que todo esto lo estás sembrando vos en tu corazón. Y que lo que sembramos en nuestro corazón, lo sembramos no solamente en una intención. Como decía, es la coherencia, es con mi pensamiento, con mi palabra, con mi sentimiento y con mi acción. Entonces, es como también intencionar y decir, pero me comprometo con esto. Me comprometo y confío. También soltando el control. Claro. ¿No? En que la vida también me va a fluir con esto y me va a permitir manifestar esto que quiero. Claro. Entonces, como rituales sería eso, date un espacio para vos, para meditar, para preguntarte qué querés y escribilo, bajalo a tierra, que esté en un papel. Bien, ahí. Después lo vas a leer y te vas a sorprender. Claro, acordémonos que cuando escribimos todo lo que escribimos a mano alzada, en realidad, que no es lo mismo que tipear, Total, que no es lo no. mismo es algo que pasa, o sea, los pensamientos que bajamos a mano alzada pasan por el mismo lugar de nuestra mente que pasa la memoria, entonces lo estamos fijando, por eso siempre es como escriban, porque aparte enlentecemos los pensamientos al bajarlos a papel. Podemos Claro. observar lo que estamos pensando, sintiendo, está buenísimo. Y el poder que le damos a la palabra, al ponerle a la palabra esa acción de escribirlo, ¿no? Tal cual. Chicas, tenemos un mensajito de Pri Yáñez, que es una de las conductoras de Hacerse Cargo, un programa que sale hoy a la tarde por Improts TV, y dice, genio Tiago, buena data astrológica. Sí, la verdad que Tiaguito es un genio. Acuérdense que hoy a la tarde las chicas son astrólogas, numerólogas, hay profes de yoga. Es un programa también como de mucha toma de conciencia y una mirada distinta a las 4:30 de la tarde, Hacerse Cargo. Bueno, Tiago, llegamos al final. Ya está, no nos queda más programa, de 59 son. Chicas. Voló. Está volando. Sí. Aparte, muy Bueno, interesante. me encantó, súper fluido, Gracias, muchas Tiago. gracias. Me encantó. Cuando quieras venir, nos avisás y venís. Acá siempre hay un lugarcito para que puedas venir a compartir esta mirada distinta, esta mirada astrológica, por decirlo de alguna manera. Así que muchas gracias por haber compartido esto, por dar un poquito de luz sobre esta incertidumbre, esto de qué va a estar pasando, qué nos dice el cielo, esto que yo traje de la clase que diste con Nati, que me encantó, de cómo es arriba es abajo. Bueno, esto que dice el cielo de lo que está pasando arriba, de lo que pasa arriba, cómo se refleja acá abajo, ¿no? Así que muchas gracias por haberlo compartido. Gracias, Tiago. Muchas gracias. Tiago. Ustedes, si los que quieren ver la clase, bueno, me pueden contactar ahí Dale. por Instagram. Yo les mando el link, esa clase es hermosa. Así que, Estaremos bueno, contactando, para Tiago. compartir. Dale, hablar, Tiago. sí, gracias. Muchas gracias. Te mandamos Muchas un beso. gracias. Beso Besos. para Tiago. Lindo día. Llegamos al final de la entrevista y estamos llegando al final del programa. Increíble, Voló. se nos voló hoy. Tremendo. Eh. Bueno, ¿qué se quedaron de todo esto que trajo? Que sigamos con el niño. Sí, ¿sabes que adentro. sí? Me conecté con Sí, eso. sí. Conectar con Yo la tengo el niña. niño y Con a esa veces lo alegría. tengo que dejar porque fluyo y Vamos a la plaza, chicas. tengo que pensar, tengo que pensar en lo que digo a veces, ¿viste? Como que
Te sale A ver, me espontáneo. sale el asunto, espontáneo. Sale tu niña. Sí. Tal cual. Chicas, Es estuvimos terrible. acá gracias a Cosmética Bekim, Cosmética Capilar, innovación continua. Acuérdense que escanean el código que está ahí y van a poder acceder a todos los productos de Bekim. Si no Ay, conoces, si tu increíble, peluquera no tiene Bekim, si tu distribuidor no tiene Bekim, si tu... Pedinos. Pedile a la gente de Bekim que te contacten con un distribuidor para que te lleguen los productitos. Saben que en Mercado Libre consiguen Bekim. Está. ¿También? Sí, así que buscan en Bien. Mercado Libre y van a encontrar, seguramente son los distribuidores, pero van a encontrar el shampoo. Yo estuve viendo que hay bastantes cosas de Bekim en Mercado Libre, así que se arman una canastita con todo. Yo hoy estoy usando el shampoo de Argan, que es el Está negro, buenísimo. y estoy usando el BB Cream que me puse recién antes de empezar, como Esta todos más- los miércoles. Esa máscara es para cuando después de teñirse el pelo, ¿no? Una nutrición, algo Sí, así. esa muy nutrición, buenas. sí, está buenísima. Claro, After Color. After Color, está buenísima esa, sí, está muy buena. La línea verde también toda está, que es la... Ay, Equilibrid, la línea de no la- Equilibrid, no que la- no se me está iba, buena. que está buenísima, el shampoo está buenísimo, para mí que tengo el pelo como medio graso, está buenísimo. Yo en el momento que era rubia platinada usaba Mira. el violeta, muy bueno. Sí, fui rubia. Roxette. Ah. Y ella Para esta canta. vida. Sí. Gente, me encantó el programa. Bren, gracias por estar acompañándonos Gracias, acá fija, chicas. silla fija. Un Hermoso. placer acá. Y bueno, Nuri, acá estás con nosotras. Sí, Nuri estás entre está- ¿Se habrá nosotras. despertado o no? Porque No. no me escribía. No, santo. está Ya ella se dormida. reincorpora la semana que viene, ¿no? Sí, la semana que viene ya tenemos a Sí, sí. Nuri, que va a estar compartiéndonos toda la mirada más de nutrición. Ella nos da los tips de la 3D así como más concretos, Nuri. Sí. Sí. Me encanta. Así que Nuri, volvé, estamos esperando. Bueno, Bren, ya bienvenida como fija. No los miércoles por ahí porque va a seguir. ¿Cuándo te tocaría para hablar de, me pregunto? Ah. Te voy a contar lo que me pasó. Dentro de dos Contame. Tremendo. Contame. Paren que no me quiero ir Me sin que- encantan los tremendos de No, verdad. Tremendo. es que es muy, muy bueno. Fui al cumpleaños de mi sobrina en la isla de Tigre, en un arroyo al fondo. Ay, Que qué tenés, lindo. bueno, Vamos, no había retiro. agua, había que entrar caminando, no sé qué, o sea, muy al fondo. Bien, llego, de repente una chica me mira, me dice, yo a vos te conozco. Chan. Yo a vos te vi en el programa que mandó Fer que hablaban de constelaciones con Bren. Le digo, sí. Porque me lo mandó Fer porque ella es fan de constelaciones. Me dice, yo con Bren hice una regresión en su espacio de constitución. ¡Asa! Muy bien, Bren. Yo, ¿en serio? Sí, yo estamos yo todas constelé con Bren conectadas, otro día y mami. me dice, sí, yo cuando Fer, que es mi cuñado, me pasó el link del programa, me dijo, che, a vos que te copan las constelaciones, toma, y vi que estaba Bren, digo, el mundo es muy pequeño, o sea, justo, sigue teniendo el espacio, y le digo, sí, sigue teniendo el espacio, que fue hace un montón. Sí, sí. Y me quedé impactada con esto. Mi cuñado sabe que ella sabe de constelaciones y le gusta, le mandó el link, le dijo, che, hoy van a hablar de constelaciones, Mirá. míralo. Lo prende, te ve a vos, con vos había hecho una regresión, o sea, fue todo Tiene muy que volver. No sé quién es, Tiene pero que venga. volver, claro, tiene que No me volver. acuerdo cómo se llama. porque Sí, yo estaban- yo también hice formaciones de regresiones hace unos años, estaba mucho también con eso. Bueno, ella fue a tu espacio, estuvo en Constitución genial! y me dijo, estoy atenta porque ven que esto sirve decir que vamos a estar haciendo. lindo. Digo, vi que van a estar hablando de padre y de la pareja, así que pasame después cuándo. Por eso quiero decir que vamos a Claro. estar hablando cuándo. ¿Qué fecha sería? El miércoles, por lo que vi, chicas, ayer yo mirando Muy también bien, para muy bien. agendar, miércoles 18 de diciembre. Ahí el padre. El padre. El Y en padre. enero, Papá. que sería más o menos 20 de enero por ahí también, Ponele, ¿no? vamos, Ponele, después miramos. esa semana, la anterior a la última. Pareja. 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 Tema muy convocante ese, ¿eh? Uf. Sí, por eso, todo desde la mirada de las constelaciones. Así que estén atentas ahí porque los interesados se viene con todo. Bueno, gente, hoy acuérdense que tenemos a las 4:30 de la tarde hacerse cargo. Las chicas van a estar hablando, si no me equivoco, de la autenticidad. Corrígime, Pri, si no, pero algo estuve viendo en Hermoso. las redes. Y no sé si hoy sale el programa del arte de vivir, porque Sí. salía cada 15 días, pero sí, ¿no? Sale- Sí. sí, hoy están. Entonces están Con saliendo Celi. todos los miércoles Sí, al sí. final. Bien, buenísimo. A las 19 horas. A las 19, las chicas del arte vivir que van a estar hablando obviamente de todo lo que es las técnicas de meditación, de estar presente, relajación, mindfulness, todo lo que transmiten. Hoy creo que tenían... ¿No tenían un psicólogo que venía hoy? Algo leí. Oh, estoy equivocada. Puede ser, Fue un puede ser. programa. Puede ser. No quiero meter la pata. Miércoles pero de despertar Creo se tendría que el arte llamar. de vivir. Sí, Sí. Miércoles de despertar en Muy Improx. linda programación los miércoles. Los chicas. miércoles es una programación muy, muy intensa, muy piola. Si vos realmente estás en esta, quedate en Improv, suscribite, porque hoy es un día Tómate el día para de mirar todos los programas. Miércoles de movimientos. Claro. Sí, Bueno, llamar. hoy es un Miércoles día para de estar acá, Sí. mirando, Estar. escuchando.
Hoy en provincia no hubo clases en la primaria, o sea que estás con tus hijos en casa, Claro. le pones de fondo. No, sí, no van a poder escuchar nada. No decimos nada que no se pueda escuchar. Claro, Sí. le pones de fondo, no vamos a decir que Papá Noel no. No. Nadie va a Pero, decir nada. gente, nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el Nos miércoles. vemos, si ¿La Dios pasaron quiere. bien? Me encantó. Hermoso. 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 Muchas gracias, chicas. Besos. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles, gracias por Adiós. estar. Chau, chau. No, el perfume no está el perfume acá, está el Eso es como una crema.